Él ofreció ayuda sin esperar nada a cambio, pero al prestarle su tarjeta de crédito por 24 horas a una madre soltera pobre, el multimillonario vivió el momento más emocionante de su vida. Era una mañana fría en la Ciudad de México, una de esas que hacen que los cristales del metro se empañen por dentro y que la gente apriete los hombros para conservar el calor. El vagón venía lleno, como siempre. Gente con mochilas colgando del hombro, chamarras mal cerradas, termos con café tibio y audífonos conectados al mundo que cada quien intenta ignorar. Alejandro Montoya, con su abrigo oscuro perfectamente alineado, caminaba con paso firme por el pasillo de la estación Pino Suárez. Su chofer lo había dejado en la entrada por un tema de tráfico, y por algún motivo que ni él mismo entendía, decidió caminar un tramo entre la gente común. A sus 37 años, dueño de un emporio farmacéutico con miles de empleados, multimillonario y acostumbrado a no mirar a nadie más allá de la mirada que le devolvía el espejo cada mañana, Alejandro se encontraba ahí, entre vendedores de dulces, voceadores con periódicos, niños con uniforme escolar y trabajadores adormilados. No era parte de su rutina. No le gustaba estar rodeado de multitudes. Prefería el control, la distancia, las puertas con código, las reuniones que empezaban a la hora exacta y terminaban antes de lo previsto. Y sin embargo, algo lo hizo detenerse de golpe. Contra una de las columnas, sentada en el piso con las piernas cruzadas, estaba Valeria. Tenía la espalda recta, el rostro cansado y los ojos clavados en el vacío. A su lado, Camila, una niña de no más de 6 años, se recargaba sobre su brazo, envuelta en una sudadera que claramente no era suficiente para el frío que apretaba esa mañana. La pequeña dormía, con la boca entreabierta y los pies cubiertos con calcetas gruesas pero sin zapatos. Valeria no extendía la mano, no tenía un cartel, no había lágrimas ni palabras. Solo ella, su hija dormida y una bolsa de tela al lado, donde sobresalían algunos pañuelos, un peluche descolorido y una botella de agua casi vacía. Alejandro bajó el paso, se quedó parado a un par de metros, sin saber por qué. Nunca se detenía por nadie, mucho menos por alguien en situación de calle. Desde pequeño había escuchado las advertencias de su padre. Los pobres mienten, siempre te querrán sacar algo. No los mires, no los ayudes, no les debes nada. Había crecido repitiendo esa idea, fortaleciéndola cada vez que veía en televisión casos de fraude o chantaje. Pero esa mujer no se parecía a ninguna de las que había imaginado al escuchar esos consejos. Estaba ahí, sí, pero no pedía nada. No lo miró siquiera. Se limitaba a cubrir mejor a la niña con su propio suéter, sin moverse más de lo necesario, como si el mundo pasara en cámara lenta frente a ella, y no valiera la pena intentar detenerlo. Alejandro miró a su alrededor. Nadie parecía verla. Pasaban rápido, mirando al suelo o al frente. Algunos evitaban el contacto visual con todos, como si fuera parte del mecanismo automático de andar en metro. Él volvió a mirarla. Se acercó 2 pasos. Quiso decir algo, pero no le salió ninguna palabra. Entonces metió la mano en su abrigo y sacó la billetera. No iba a darle dinero. No creía en eso, pero tenía una idea. Sacó su tarjeta de crédito negra, esa que nunca usaba y que no tenía límite. La sostuvo entre los dedos unos segundos. Luego se inclinó frente a ella. Valeria lo notó entonces. Alzó la vista con lentitud, como si esperara una orden o un reclamo. Alejandro le mostró la tarjeta. Es para ti. Úsala. Tienes 24 horas. Valeria frunció el ceño. No entendía. Alejandro no explicó más. Solo se la puso en la mano que ella mantuvo cerrada por reflejo. La mujer no dijo gracias, ni lloró, ni intentó abrazarlo. Solo lo miró, con esos ojos que llevaban demasiadas noches sin dormir, y luego bajó la vista hacia su hija. Alejandro se dio la vuelta sin esperar nada. Caminó hacia la salida de la estación, sintiendo por primera vez en años un tipo de curiosidad que no tenía que ver con negocios ni contratos. Subió a su camioneta blindada y le indicó al chofer que lo llevara a su oficina. Durante el trayecto, no dijo nada. Abrió su celular y entró a la aplicación bancaria. Activó las notificaciones para esa tarjeta.
Cada compra aparecería en tiempo real. No sabía exactamente qué quería ver, pero algo en él necesitaba saber qué haría esa mujer con una oportunidad como esa. Minutos después, mientras el chofer hablaba por teléfono y el tráfico avanzaba con lentitud por Reforma, llegó la primera notificación. Farmacia genérica, 680 pesos. Luego otra. Supermercado, 1,247 pesos. Una hora después, ropa infantil, 920. Alejandro alzó las cejas. Esperó más. Siguió viendo movimientos. Ninguno en tiendas caras, ni electrónicos, ni joyerías. Comida para llevar, un abrigo infantil, una consulta médica. Todo era básico. Todo era para la niña. Llegó a su oficina y se encerró en su despacho. No respondió llamadas. No revisó pendientes. Solo se sentó frente a la pantalla gigante que usaba para juntas virtuales y la conectó a la app bancaria. Quería ver cada detalle con claridad. Pasaron las horas. La tarjeta seguía en uso, pero con un patrón claro. Valeria gastaba lo mínimo indispensable, como si tuviera miedo de agotar algo. Y aún así, cada compra tenía sentido. Nada para ella. Nada para aparentar. La última compra de la noche lo dejó helado. Transferencia a un albergue de Iztapalapa, 500 pesos. Se levantó de la silla. Caminó en círculos. No entendía. ¿Por qué dar cuando apenas tienes lo justo para sobrevivir? Se quedó despierto. A las 6 de la mañana ya estaba duchado, afeitado y listo. Ordenó que lo llevaran nuevamente a la estación. Le pidió al chofer que esperara afuera. Bajó solo. Miró entre la gente que comenzaba a llenar los pasillos. Tardó varios minutos, pero ahí estaban, en el mismo lugar. Valeria sentada, con la niña dormida sobre su regazo, ahora cubierta con una chamarra nueva, de esas acolchadas. A su lado había una mochila con alimentos, otra con medicinas. Alejandro se acercó. Valeria lo vio venir. No sonrió, pero sus ojos no eran los mismos. Ya no estaban apagados. Había en ellos una especie de agradecimiento contenido. Camila despertó parpadeando lento. Al ver a Alejandro, se escondió entre los brazos de su mamá. Él no dijo nada. Se agachó, tomó la bolsa con los recibos que ella le ofrecía y comenzó a revisarlos. Uno por uno. Ahí estaba todo, claro, preciso, simple, nada de lujo, solo lo necesario. Al final, encontró un papel diferente, un comprobante de donación, a nombre de Valeria Ríos. Levantó la vista, la miró con atención. Valeria mantuvo la mirada. No pedía nada, no se justificaba, no trataba de explicarle sus acciones, solo estaba ahí, con su hija, intentando sobrevivir con dignidad. Alejandro sintió algo en el pecho. No era enojo, no era tristeza, era otra cosa, una mezcla de sorpresa y respeto que no había sentido nunca. Y por primera vez en su vida pensó que tal vez se había equivocado toda la vida. No dijo una palabra más, solo respiró hondo, guardó los recibos y se quedó ahí, parado frente a ella, sin saber aún que ese momento iba a cambiarlo todo. Alejandro Montoya tenía el cuerpo acostado, pero la mente no. Había intentado dormir después de llegar a su departamento, ese que parecía más un museo que una casa, con sus muros lisos, los ventanales enormes que daban a Reforma, y el silencio frío que solo se rompía cuando el sistema de calefacción encendía por automático. Se había puesto ropa cómoda, algo que rara vez hacía, y dejó el teléfono a un lado por costumbre, aunque en realidad no podía dejar de mirarlo. Lo que normalmente sería un día cualquiera para él, se había convertido en una especie de experimento personal que le daba vueltas en la cabeza, como si estuviera frente a una ecuación sin resolver. La tarjeta seguía activa. Lo sabía porque cada vez que sonaba la notificación, él la abría de inmediato. No se molestaba, no se hartaba, no se aburría. No era su forma de entretenerse, tampoco una forma de ayudar, no exactamente. Era otra cosa, tal vez una forma de comprobar si su papá tenía razón, si esa voz dura que le repitió 1000 veces que los que no tienen nada solo buscan sacar ventaja, seguía siendo verdad incluso después de la muerte. Él no creía en la gente, había perdido esa confianza desde muy joven, por eso le sorprendía tanto lo que estaba viendo.
Eran las 11:15 cuando llegó otra notificación. Supermercado, Colonia Doctores, 1,247 pesos. Había pasado casi una hora desde el último movimiento. Antes de eso, una consulta médica pediátrica en una clínica de bajo costo y la compra de antibióticos genéricos en una farmacia cercana. Todo para la niña. Nada extravagante, ni una sola compra impulsiva, ni una sola marca de lujo, ni una tienda de aparatos electrónicos, perfumes, restaurantes caros, nada de eso. Alejandro se rascó la barbilla. Se sirvió un poco de whisky, aunque no tenía muchas ganas de tomar. Solo necesitaba hacer algo con las manos. El sistema en su celular permitía ver no solo el tipo de transacción, sino el lugar exacto. Abrió el mapa. Valeria había ido caminando por varias cuadras, haciendo compras separadas, sin usar la tarjeta de forma desordenada. Estaba actuando como si tuviera un presupuesto fijo, como si supiera que el dinero podía acabarse. Y eso que él no le puso límite. Ni siquiera se lo mencionó. El crédito era abierto, ilimitado, y no pensaba reclamarle nada, sin importar en qué lo gastara. Pero verla actuar así lo tenía confundido. Alejandro dejó el vaso a un lado y se sentó frente a la pantalla del escritorio. Normalmente la usaba para videollamadas con socios, juntas de emergencia o revisión de reportes. Esta vez la conectó al celular, solo por tener una vista más grande de lo que estaba ocurriendo. Había algo obsesivo en la forma en que analizaba todo, como si su cerebro necesitara ponerle lógica a lo que estaba viendo. Cerca de la medianoche, otra compra, zapatería económica, un par de botas térmicas, unas sandalias y calcetas gruesas, todo en tallas pequeñas, nada para adultos, nada para ella. Alejandro parpadeó un par de veces. Ya no se sentía como un simple espectador de un experimento. Había pasado a ser alguien atrapado en la historia, alguien que no podía despegarse. No tenía hambre, no tenía sueño. Se levantó a caminar por el departamento, pero la cabeza no le daba tregua. Pensaba en la mirada de Valeria, en lo serena que se había visto incluso estando en el suelo de una estación de metro, rodeada de desconocidos, con su hija dormida sobre sus piernas. Pensaba en la forma en que no le rogó nada. No suplicó, no buscó conmoverlo, y pensaba también en cómo había crecido rodeado de reglas estrictas, de juicios rápidos, de desconfianza absoluta. La voz de su padre resonaba fuerte en su memoria. Esa voz ronca, siempre firme, siempre con frases cortantes. El que cae en la calle es por flojo. La gente se gana su miseria. No los ayudes, no lo merecen. Alejandro había crecido con eso como fondo constante, y ahora tenía enfrente a alguien que lo contradecía con acciones, sin decir una sola palabra. Pasaron los minutos. La tarjeta volvió a moverse. Esta vez fue una compra pequeña. Material escolar en una papelería 24 horas. Cuadernos, colores, una mochila sencilla. Alejandro se frotó los ojos. Se preguntó cómo era posible que esa mujer pensara en lápices cuando apenas tenía un lugar donde dormir. Era como si en su lista de prioridades ella no existiera. La madrugada avanzó. Afuera, la ciudad seguía latiendo como siempre. Ruido de autos lejanos, sirenas, voces que se apagaban entre edificios. Adentro, Alejandro seguía clavado en su pantalla. La última notificación de la noche llegó a las 3:30. Una transferencia digital a una cuenta a nombre de un albergue llamado Casa Refugio Iztapalapa. 500 pesos exactos. Alejandro se quedó inmóvil. Leyó el nombre una y otra vez. No era una compra para ella. No era para Camila. Era una donación. Y no de 10 pesos ni de lo que sobraba. Era una cantidad que para alguien sin hogar era mucho. Demasiado. Se quedó en silencio. No sabía cómo interpretar eso. Era casi ilógico. ¿Por qué dar cuando apenas tienes lo justo para sobrevivir? ¿Por qué compartir con otras mujeres si nadie te ha compartido nada a ti? Se preguntó si eso era genuino, si estaba fingido, si había una intención oculta detrás. Pero no tenía sentido. Valeria ni siquiera sabía si él volvería a buscarla. No había forma de que supiera que él estaba mirando todo. Volvió al sofá y se dejó caer, con la mirada perdida en el techo. Por un segundo, pensó en su mamá, no por cariño,
sino por costumbre. Ella tampoco hablaba mucho. Era más bien un adorno en la casa, callada, siempre al lado de su esposo, siempre diciendo que sí a todo, pero no recordaba que ella hubiera dado algo a alguien nunca, ni siquiera una palabra amable. Alejandro se estiró y revisó la pantalla una vez más. Nada nuevo. Parecía que Valeria había dejado de usar la tarjeta. Tal vez ya dormía. Tal vez se había resguardado en algún lugar. Le preocupó un poco. No era común en él preocuparse, mucho menos por alguien que acababa de conocer, pero lo hizo. Amanecía cuando decidió levantarse otra vez. Preparó café, como no lo hacía desde hacía años. El olor lo sacó un poco del bucle en el que estaba metido. Miró su reflejo en la ventana. Se veía igual que siempre, con su rostro serio, bien peinado, sin arrugas marcadas, pero con algo distinto en la mirada, como si hubiera visto algo que no encajaba en su mundo perfecto. Revisó por última vez los movimientos. Cada gasto seguía ahí, claro como el agua. No había error, no había truco. Solo una mujer que, cuando tuvo la oportunidad de usar el dinero sin medida, eligió cuidar a su hija, comprar lo necesario y dar lo poco que le quedaba a otras que estaban igual o peor. Y eso, en su mundo, simplemente no ocurría. No tenía explicación lógica, no tenía precedente. Era como si algo en su sistema se hubiera roto, o mejor dicho, como si algo se hubiera encendido por primera vez. Eran casi las 6 de la mañana cuando decidió ir a buscarla. Se puso traje, pero no el habitual, uno más sencillo. Salió sin avisar. Le pidió al chofer que lo llevara de nuevo a Pino Suárez. Sabía que era muy pronto, pero algo dentro de él le decía que tenía que estar ahí antes de que ellas se fueran. No sabía qué le iba a decir. No sabía si ella aceptaría hablar, pero no podía dejarlo ahí. No después de todo lo que había visto. Ese día, Alejandro Montoya ya no era el mismo que salió de su penthouse la mañana anterior, y aunque todavía no lo entendía del todo, ya no podía volver atrás. El sol apenas estaba empezando a colarse entre los edificios del centro, cuando Alejandro llegó a la estación. El chofer estacionó la camioneta en doble fila, justo frente a la entrada del metro. Él no esperó que le abrieran la puerta ni pidió ayuda. Bajó solo, con el abrigo bien cerrado y las manos metidas en los bolsillos. Caminó derecho, sin voltear a ver a nadie, pero con la mirada escaneando cada rincón, cada esquina, como si buscara algo entre la multitud que comenzaba a llenar la ciudad. La estación Pino Suárez olía a humedad y pan dulce. Era esa hora en que todo huele a mezcla de café con concreto mojado. Algunos vendedores empezaban a armar sus puestos de revistas y frituras. Un señor con guitarra ya cantaba viejas rancheras, aunque nadie le ponía atención. Alejandro caminaba como si estuviera en un pasillo de su oficina, directo, firme, sin detenerse, hasta que la vio. Valeria estaba exactamente en el mismo lugar del día anterior, sentada sobre una manta que no había notado antes, con la espalda recta y la cabeza agachada, acomodando unas bolsas de papel como si fueran algo importante. Camila, en cambio, dormía profundamente, abrazada a un peluche nuevo, envuelta en una chamarra que parecía recién comprada. Sus pies ahora tenían botas pequeñas, rojas, con una etiqueta aún visible. Alejandro se detuvo a unos pasos. Valeria alzó la vista. Lo reconoció de inmediato. No se sorprendió. Tampoco sonrió. Solo lo miró con atención, como quien observa a alguien que puede decidir cualquier cosa con una sola palabra. Ella no habló. Él tampoco. Se quedaron así unos segundos, hasta que Alejandro se acercó más y se agachó frente a ella, sin importarle el piso sucio ni el ruido que ya empezaba a crecer a su alrededor. Ella extendió una bolsa de papel craft hacia él. Alejandro la tomó sin decir nada. Adentro había una carpeta con recibos ordenados por fecha y lugar, algunos incluso con notas escritas a mano, indicando para qué era cada cosa: comida, medicinas, ropa para Camila, consulta médica, mochila, cuadernos, colores. Todo claro, todo simple. Alejandro revisó uno por uno. La bolsa también tenía unos pañales, una caja de antibióticos y una pequeña caja de té para la tos. Valeria seguía en silencio, pero sus ojos no estaban apagados como el día anterior. Había algo diferente en su mirada. No brillo,
No esperanza exagerada, pero sí firmeza, como si por fin tuviera un mínimo de control sobre su día, sobre su hija, sobre su vida. Alejandro estaba a punto de decir algo cuando notó un papel que no estaba con los otros. Era más delgado, con letras impresas y un logo. Lo tomó, lo leyó. Era el comprobante de la transferencia al albergue Casa Refugio Iztapalapa. 500 pesos exactos. El monto, el nombre del refugio, la hora. Todo estaba ahí. Levantó la vista. Valeria lo miraba de frente. Por fin habló. No sé por qué hizo lo que hizo, pero gracias. No me preguntó nada, no me juzgó, y eso vale mucho. Usé la tarjeta solo para lo necesario. No soy de las que se aprovechan. Y si algo sobraba, preferí que fuera para otras como yo. Alejandro no supo qué decir. En su cabeza, las palabras eran como cajas cerradas, todas mal acomodadas. Estaba acostumbrado a discursos, presentaciones, números, decisiones frías, pero esto era distinto. No sabía cómo reaccionar ante una mujer que no pedía nada y al mismo tiempo lo decía todo con su manera de estar ahí. Camila se movió entre sueños. Se acomodó en el regazo de su madre y volvió a dormirse. Alejandro la miró unos segundos. Tenía el rostro relajado, los cachetes sonrosados por el frío y las manos bien metidas en los bolsillos de su chamarra nueva. Un mechón de cabello se le pegaba a la frente. Era solo una niña, nada más. Pero en ese momento se le vino encima todo lo que esa pequeña no tenía. Cama, techo, seguridad, una casa a la cual volver. ¿Dónde pasaron la noche?, preguntó Alejandro, bajando la voz casi por reflejo. Valeria dudó un segundo antes de responder. En una lavandería 24 horas. Me dejaron quedarme en la esquina con la niña mientras lavaban unas cosas. Me senté en una silla y ahí nos quedamos. ¿Y ahora? Pues, lo que sigue. Buscar un lugar, intentar que me den trabajo. Hay gente que me conoce. Puedo empezar de nuevo. Pero ya con lo que me dio ayer, al menos tengo con qué moverme. Gracias por eso. Alejandro se levantó. Miró alrededor. El movimiento del metro ya era intenso. La gente pasaba a su lado sin prestarle atención. Nadie se detenía. Nadie notaba a Valeria y a Camila. Eran invisibles otra vez. Él sacó su teléfono y revisó la app. Cerró la tarjeta. Ya no se podía usar. Pero eso no era lo que importaba ahora. Lo que de verdad tenía en la cabeza era otra cosa. ¿Vendrías conmigo? Valeria parpadeó. ¿A dónde? A un lugar seguro para ti y para tu hija. No te pido nada. No tienes que darme explicaciones. Solo quiero ayudarte de verdad, sin condiciones. Ella dudó. Miró a Camila, luego al hombre que tenía enfrente. Un hombre que no conocía, que podría ser cualquiera, pero algo en su tono, en su forma de hablar, le hizo pensar que no estaba mintiendo. ¿Por qué? Alejandro no respondió de inmediato. Se encogió de hombros, como si él mismo no supiera la respuesta. Luego dijo: porque quiero entender qué pasa cuando uno se equivoca toda la vida y alguien te demuestra lo contrario sin decir una sola palabra. Valeria lo miró un segundo más. Luego asintió despacio. Deme un minuto para despertarla. Alejandro se quedó en silencio mientras Valeria acariciaba el rostro de Camila. La niña abrió los ojos con dificultad. Al ver a su mamá, sonrió. Luego notó al hombre a su lado. Se escondió un poco, tímida, pero no se apartó. Valeria le habló bajito. Le dijo que iban a ir a un lugar mejor, que ya no haría frío. Recogieron sus cosas. No eran muchas. Alejandro las ayudó a guardar todo en una bolsa de lona. Salieron de la estación por una de las salidas laterales. Afuera, la camioneta ya los esperaba. El chofer abrió la puerta sin preguntar nada. Alejandro dejó que Valeria y Camila subieran primero. Luego él. Cuando se cerró la puerta, el ruido de la ciudad quedó fuera. Adentro, el ambiente era cálido, cómodo, y por primera vez Alejandro sintió que no estaba solo. El camino no fue largo, pero se hizo silencioso. Camila miraba por la ventana. Valeria tenía las manos cruzadas sobre las piernas. Alejandro solo observaba. No había prisas, no había planes, solo una decisión tomada. Esa mañana, algo cambió en los tres. Aunque todavía no lo sabían, la camioneta avanzaba en silencio por las avenidas medio vacías de la ciudad,
como si el mundo se hubiera detenido un rato. Afuera, los edificios seguían grises, los semáforos parpadeaban sin apuro, y la gente caminaba rápido, cargando mochilas o bolsas del mandado, cada uno metido en su propia rutina. Pero adentro del vehículo, las cosas eran distintas. El aire se sentía cálido, con ese olor suave a cuero nuevo y café de máquina, y los asientos eran tan cómodos que Camila, sin darse cuenta, empezó a quedarse dormida otra vez, apoyando la cabeza en el hombro de su mamá. Valeria la cubrió con la manta que traía en la bolsa. Había silencio, pero no era incómodo. Alejandro los miraba por el espejo lateral, sin decir nada. Pensaba, más que nada. Tenía la mente cargada de ideas que no sabía cómo ordenar. Esa mujer no lo conocía. No sabía quién era más allá del gesto raro que había tenido el día anterior. Pero estaba ahí, con su hija, confiando lo suficiente como para subir a su camioneta y dejarse llevar. No era fácil para nadie, menos para alguien que había vivido en la calle tanto tiempo. Caminaron por Reforma, cruzaron por Insurgentes, luego tomaron una calle lateral que llegaba hasta una zona de hoteles de lujo. Alejandro bajó el vidrio con un botón y habló con el portero del lugar. Era un hotel pequeño, discreto pero con todos los servicios. Uno de esos sitios donde no llegan turistas, sino ejecutivos o gente que busca privacidad. El portero los dejó pasar sin hacer preguntas. La camioneta se detuvo justo frente a la entrada. Alejandro bajó primero. Habló rápido con la recepcionista y regresó con 2 tarjetas de acceso. «Ya está listo», dijo, abriendo la puerta trasera. «Vamos». Valeria bajó con cuidado, cargando la bolsa de tela y guiando a Camila, que ya se había despertado pero seguía con los ojos medio cerrados. Entraron al lobby y caminaron hasta el elevador. Alejandro no hablaba mucho, solo lo justo. No quería parecer imponente, tampoco quería incomodarlas. Era raro para él estar en una situación donde no tenía el control de todo. Cuando llegaron al 4º piso, caminaron por un pasillo silencioso y entraron a una suite con 2 camas, televisión, baño grande y una pequeña cocineta. Camila se quedó parada en la entrada, mirando todo con asombro. No preguntó nada, pero sus ojos lo decían todo. Estaba sorprendida, como si nunca hubiera visto un lugar así. En realidad, no lo había visto. Valeria le soltó la mano y caminó despacio por la habitación, tocando los muebles, revisando el baño, observando los detalles. Alejandro dejó las tarjetas sobre una mesa y se acercó a ellas. «Aquí pueden quedarse el tiempo que necesiten. Está pagado por adelantado. Nadie las va a molestar». Valeria se giró. Lo miró con seriedad. No parecía emocionada ni agradecida de forma exagerada, pero sí había algo en su cara, una mezcla entre alivio y duda, como si por fin pudiera respirar, pero al mismo tiempo no entendiera por qué estaba pasando todo eso. «¿Por qué hace esto?», preguntó, sin rodeos. Alejandro se cruzó de brazos pensándolo 2 segundos. «No sé, supongo que porque no me gustó lo que vi ayer, y porque me hizo pensar que tal vez me he equivocado muchas veces. Nada más». Valeria bajó la mirada un momento. Se acercó a la cama y ayudó a Camila a quitarse las botas. La niña subió de un brinco y se metió bajo la colcha, feliz, como si fuera una aventura. Alejandro los miró en silencio. No era una escena que soliera ver. Él no tenía hijos. Nunca los quiso. Decía que eran una carga. Pero ver a esa niña acomodándose como si estuviera entrando al cielo, lo desarmó por dentro. «Si necesitan algo más, solo avísame», dijo él, sacando una tarjeta con su número personal. «Es directa. No pasa por secretaria ni asistentes. Me llaman cuando quieran». Valeria tomó la tarjeta sin responder. La guardó en el bolso y asintió con la cabeza. Alejandro ya estaba por salir cuando se detuvo en la puerta. «Voy a conseguirles algo más estable. Esto es temporal, pero quiero que tengan una casa, salud y lo que necesiten. No es caridad. No me interesa que me vean como un salvador. Solo, no sé, siento que debo hacerlo». Ella lo miró un segundo más. Luego dijo, «Gracias, de verdad». Él asintió y salió. Bajó al lobby con una sensación extraña en el pecho. No era culpa, tampoco orgullo. Era otra cosa, algo que no lograba definir. Tal vez era el inicio de algo nuevo. Un tipo de conexión que no tenía que ver con dinero, ni con poder,
ni con negocios. Desde su celular, en el camino de regreso a la oficina, comenzó a hacer llamadas. Primero, a su asistente personal. Consígueme un departamento pequeño, amueblado, en una zona segura, no caro pero digno, cerca de escuelas y hospitales, que esté listo esta semana. No importa cuánto cueste. Y necesito también una lista de programas de reinserción laboral para mujeres en situación de calle. Su asistente no hizo preguntas. Estaba acostumbrada a recibir órdenes rápidas y precisas. Después llamó a uno de sus contactos en el sistema de salud pública. Le pidió ayuda para conseguir atención médica completa para Valeria y su hija. Exámenes, vacunas, consulta pediátrica, todo lo que hiciera falta. La última llamada fue para una amiga de confianza, directora de una organización civil. Necesito apoyo para una madre soltera. Te mando los datos. Es urgente. Yo me encargo de los gastos, pero quiero que reciba acompañamiento, orientación y capacitación. Tú sabes cómo hacerlo bien. Todo eso lo hizo antes de que llegaran a la oficina. Cuando por fin entró a su despacho, ya tenía una lista de tareas armada, contactos confirmados y 2 reuniones programadas para el día siguiente. Nadie le preguntó nada. Todos estaban acostumbrados a que Alejandro Montoya no explicaba sus decisiones, solo actuaba. Pero algo era diferente esta vez. Ni él sabía bien por qué. Solo sentía que no podía dejarlo pasar. No se trataba de salvar a alguien. No se trataba de limpiar su conciencia. Era más profundo. Era como si, por primera vez, hubiera visto algo humano de verdad, sin filtros, sin estrategia, sin dobles intenciones. Valeria y Camila pasaron esa tarde descansando. Se bañaron, comieron lo que les llevaron del servicio a la habitación, y por primera vez en semanas durmieron con calma, sin frío, sin miedo, con la puerta cerrada y segura. Esa noche, Alejandro volvió a revisar el celular, pero no para ver movimientos de tarjeta, sino para asegurarse de que todo estuviera en marcha. Sentado en su sillón, con la ciudad de fondo, sintió que algo dentro de él se había movido. No sabía hacia dónde iba, ni cuánto iba a durar ese impulso, pero sí sabía que no iba a parar ahí, porque por primera vez en su vida, sentía que ayudar a alguien no era una debilidad, era una elección. Y esa elección, por alguna razón, se sentía bien. El lunes amaneció con un cielo blanco, sin sol pero sin lluvia, ese tipo de clima raro en el que no sabes si cargar paraguas o lentes de sol. Alejandro ya estaba despierto desde antes del amanecer, como casi siempre. Se había levantado, se bañó sin apuro y se puso ropa más casual de lo habitual, camisa sin corbata, saco ligero, zapatos cómodos. Mientras tomaba café frente a la ventana, con la ciudad empezando a moverse allá abajo, pensaba en Valeria y en la niña. No era un pensamiento común para él. En otros tiempos, ya estaría revisando informes de ventas, números de acciones o viendo cómo empujar a uno de sus directores para que cerrara un trato. Pero ese lunes todo eso le parecía lejano, como si no importara tanto. Se sentó en su escritorio, encendió la computadora y empezó a revisar los correos. Muchos, como siempre. Invitaciones, reportes, alertas, algunos reclamos. Los fue borrando sin leer. Solo dejó uno marcado, el de su asistente, con asunto: inmuebles disponibles en zona segura, departamento recomendado en la Colonia del Valle. Alejandro abrió el archivo. Las fotos eran claras. Un edificio nuevo, pequeño, de 4 pisos, con vigilancia, área de juegos infantiles y cerca de una primaria pública con buena reputación. El departamento sugerido estaba en el 2º piso. 2 recámaras, cocina, sala comedor, ya amueblado. Nada lujoso, pero digno. Justo lo que había pedido. Agarró el teléfono y marcó directo. Me gusta ese, el de la Colonia del Valle. Compra en efectivo. Hoy. Su asistente no preguntó más. Confirmó todo en segundos. Después, Alejandro llamó a su contacto en salud pública. ¿Conseguiste las citas? Sí. Pediatra para la niña mañana en la mañana. Unidad médica de la delegación. Y para la mamá, revisión general el miércoles. También activamos el seguro de gastos menores para ambas. Perfecto. Terminó de dar indicaciones y cerró todo. Luego tomó sus llaves y salió sin decirle a nadie a dónde iba.
El chofer lo llevó directo al hotel donde estaban Valeria y Camila. En el camino, Alejandro no hablaba. Miraba por la ventana con el ceño fruncido, no por enojo, sino porque seguía dándole vueltas a una idea. No era fácil para él dejar que algo, o alguien, entrara a su vida. Había pasado demasiado tiempo construyendo paredes, barreras, filtros, pero lo que había empezado como un impulso ya era otra cosa. Sentía la necesidad de asegurarse de que esa mujer y su hija no volvieran a dormir en la calle, y no era por lástima, era porque no soportaba la idea de haberlas conocido y luego hacer como si nada. Al llegar al hotel, subió directamente a la habitación. Tocó la puerta. Valeria abrió después de unos segundos. Estaba despeinada, con una camiseta prestada del hotel y una expresión de sorpresa. No esperaba verlo tan temprano. «Buenos días», dijo Alejandro, sin rodeos. «¿Puedo pasar?» Valeria asintió y abrió más la puerta. Camila estaba en la cama, viendo una caricatura en la tele, comiendo pan tostado. Se veía tranquila, como cualquier niña en un día normal. Alejandro se acercó y la saludó con un gesto. Ella sonrió tímida y siguió viendo la pantalla. Valeria lo invitó a sentarse en una silla frente a la ventana. «¿Todo bien?», preguntó ella. «Sí, mejor que nunca. Vengo porque quiero hablar contigo. Es algo serio». Ella se puso recta, como si esperara un problema. «Ya tengo un lugar», soltó él. «Un departamento. Seguro, limpio, amueblado. Está en la colonia del Valle, a unas calles de una buena escuela pública y cerca de un hospital donde te podrías capacitar si quieres seguir trabajando en temas de salud. Ya está pagado. Lo puedes ocupar desde mañana». Valeria no respondió de inmediato. Lo miró con una mezcla de incredulidad y nervios. Luego bajó la mirada. «¿Por qué hace todo esto? ¿Por qué yo?». Alejandro respiró hondo. No era fácil responder, pero lo intentó. «No tengo una respuesta clara. Tal vez porque no estás pidiendo nada, y eso me hace querer darte algo. Tal vez porque estoy cansado de vivir como si todo el mundo tuviera precio. Y tú me mostraste otra cosa. No quiero que esto sea una deuda. Solo quiero que vivan bien. Nada más». Valeria apretó las manos sobre sus piernas. No lloró, no hizo escándalo, solo asintió. «Gracias. No sé qué más decir». «No tienes que decir nada. Solo dime si estás dispuesta». «Sí, claro que sí. Pero quiero trabajar. No quiero que me mantenga. Quiero valer por mí misma». Alejandro sonrió apenas. «Me parece justo. Ya hablé con una amiga que dirige un programa de capacitación en hospitales públicos. Te pueden ayudar a conseguir algo en cuanto termines. Tú decides el ritmo. Yo solo abro la puerta». «Gracias, de verdad». Camila se acercó en ese momento, con un dibujo hecho en una hoja de libreta. Se lo dio a Alejandro sin decir nada. Él lo recibió con cuidado. Era una casita con una niña, una mujer y un hombre al lado, todos con sonrisas enormes y un sol arriba. «¿Quién es él?», preguntó Alejandro. Camila señaló al muñeco que estaba entre la mujer y la niña. «Usted». Alejandro tragó saliva. No supo qué decir, solo acarició su cabeza despacio. Valeria lo miró en silencio, con los ojos brillando pero sin una sola lágrima. «Vamos a empacar», dijo ella al fin. «Si de verdad esto es para nosotras, no vamos a desaprovecharlo. Les espero abajo en 1 hora. Yo manejo hoy. ¿Usted maneja?» «A veces. Hoy quiero hacerlo yo». 1 hora después bajaron con sus cosas. No eran muchas. Una mochila, la bolsa de lona y una caja de cartón con lo que habían comprado el día anterior. Alejandro las ayudó a subir al auto, y esta vez él iba al volante. El chofer se quedó atrás, sorprendido pero sin decir nada. El trayecto fue tranquilo. Camila cantaba bajito, Valeria miraba por la ventana y Alejandro manejaba sin prisa. Cuando llegaron al nuevo departamento, el administrador ya los esperaba con las llaves. Entraron juntos. Era pequeño pero acogedor. Las paredes recién pintadas, los muebles nuevos, la cocina limpia. Había hasta un peluche en la cama de Camila, puesto ahí por instrucciones de Alejandro. Valeria recorrió el lugar sin hablar mucho. Reía bajito cada vez que veía algo que no esperaba. Una caja con útiles escolares, ropa en el closet, un refri con comida básica. Todo estaba pensado. Nada estaba al azar. Camila corrió directo al cuarto que sería suyo.
Se tiró en la cama y gritó como si hubiera llegado al paraíso. Alejandro y Valeria se quedaron en la sala, de pie. ¿Te gusta? Es más de lo que soñé. Entonces es tuyo. Desde hoy. Esta es tu casa. Gracias. Valeria se acercó y por primera vez lo abrazó. Fue rápido, sin exagerar, pero sincero. Alejandro no supo cómo reaccionar. No era de abrazar, pero no se apartó. Cerró los ojos un segundo y dejó que ese gesto lo atravesara. Ahí, en ese momento, sin lujo, sin promesas, sin contratos, se sentía en paz. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria despertó antes que el despertador. No por costumbre, ni porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque el cuerpo se acostumbra a vivir alerta, incluso cuando el entorno cambia. Era martes, y por primera vez en mucho tiempo no tenía que preocuparse por el frío ni por si Camila iba a desayunar o no. Estaban bien, dormidas en camas suaves, dentro de un departamento cálido, con ventanas cerradas, comida en la despensa y la puerta bien asegurada. Pero aún así, algo dentro de ella no la dejaba descansar del todo. Se levantó en silencio. Camila seguía dormida, hecha bolita entre las cobijas. Caminó descalza hasta la cocina y se preparó un café. Mientras esperaba que la cafetera automática hiciera su trabajo, apoyó los codos en la barra y se quedó mirando por la ventana. Afuera, la vida empezaba a moverse. Autos que pasaban, gente caminando rumbo al trabajo, un señor paseando a su perro. Todo parecía normal, pero en su cabeza no había tranquilidad todavía. Era como si el pasado la persiguiera, como si no pudiera confiar del todo en lo que estaba viviendo. Tomó su taza y se sentó en el sillón. Ahí, sola, en silencio, los recuerdos empezaron a aparecer como siempre lo hacían cuando se detenía. Escenas rotas, borrosas pero dolorosas. Recordó la primera vez que se quedó sin casa. Fue de golpe. Tenía 26 años, una hija pequeña, un trabajo mal pagado en una farmacia de guardias dobles y un novio que al principio fue amable y después se convirtió en todo lo contrario. Marco. Ese era su nombre. Al principio era detallista, de esos que te traen flores sin razón y te acompañan al doctor aunque solo sea una gripe. Pero algo cambió cuando nació Camila. Se quedó sin trabajo, empezó a tomar, y luego llegaron los gritos, después los empujones, y luego, lo peor. Valeria aguantó lo que pudo, lo justificó como hacen muchas. Está estresado, no es así siempre, va a cambiar. Pero no cambió. Una noche, después de que él lanzara un vaso contra la pared porque la niña no dejaba de llorar, ella supo que tenía que salir de ahí. Agarró una mochila, metió lo básico y se fue con Camila a casa de una amiga. Pensó que sería temporal. No lo fue. La amiga la recibió una semana, luego empezó a ponerle peros, hasta que un día simplemente no le abrió la puerta. Valeria durmió con Camila en la central de autobuses 2 noches. Luego encontró un albergue, pero ahí no la dejaron quedarse más de una semana. De ahí las calles, bancas, estaciones, lavanderías abiertas toda la noche. Aprendió a moverse sin ser vista, a evitar problemas, a no llamar la atención. Hacía fila en comedores comunitarios, pedía comida en mercados y buscaba lugares donde Camila pudiera descansar sin miedo. Nunca se rindió, pero vivir así te va apagando por dentro. Volvió a la realidad con el sonido del refrigerador. Se levantó para ver si estaba todo en orden. Revisó que la leche no se venciera, que el pan no se echara a perder, cosas que antes no podía hacer porque no tenía ni refri. Pensó en cómo había llegado hasta ese momento, en ese departamento, gracias a un gesto que jamás esperó. Alejandro Montoya, un hombre que parecía de otro planeta, pero que sin conocerla, había apostado por ella. Todavía no entendía por qué, no confiaba del todo. No porque él hubiera hecho algo mal, sino porque su vida le enseñó que todo lo bueno siempre se rompe. Se dio cuenta de que su celular vibraba. Era un modelo viejo que Alejandro le había dado antes de dejarla en el departamento. En la pantalla apareció un número desconocido. Contestó con desconfianza. «¿Señora Valeria Ríos?», preguntó una voz de mujer. «Sí, ¿quién habla?» «Soy Teresa, de la Asociación Nueva Vida».
Alejandro Montoya nos pasó su contacto. Estamos organizando su inscripción al programa de reintegración laboral. ¿Tiene tiempo esta semana para una entrevista? Valeria tardó un par de segundos en contestar. Sí, claro, cuando usted me diga. Perfecto. ¿Le parece el jueves a las 10 de la mañana? Es en nuestras oficinas cerca del Hospital General. No le tomará más de 1 hora. Está bien, ahí estaré. Gracias, señora Valeria. Y bienvenida. Colgó. Se quedó con el celular en la mano, sin saber si sentirse feliz o nerviosa. Ser parte de un programa así era una oportunidad enorme, pero también un riesgo emocional. No quería ilusionarse demasiado. Ya había vivido decepciones grandes. Fue entonces cuando el pasado volvió con fuerza, como un golpe seco. Pensó en Marco. No sabía si seguía en la ciudad. No tenía noticias de él desde hacía meses, pero el miedo seguía ahí, como una sombra en la nuca. Siempre pensaba, ¿y si un día me ve en la calle? ¿Y si me sigue? ¿Y si un día viene por Camila? Era un miedo real. Por eso no hablaba mucho de su historia. Por eso evitaba decir nombres o dar demasiados detalles. Se había desaparecido sin avisar, porque esa era la única forma de proteger a su hija. Encendió la televisión para distraerse, pero no prestó atención. Luego Camila se despertó, frotándose los ojos y caminando descalza por el pasillo. «Mami, aquí estoy, amor». La niña se acercó y se le trepó encima como si fuera un cojín gigante. Se abrazó a su cuello y le dio un beso en la mejilla. Ese gesto tan simple, le quitó el nudo que traía en el pecho. ¿Ya hay desayuno? Sí, princesa. Hoy tenemos pan, leche y fruta. ¿Quieres? Sí, pero quiero que desayunemos juntas. Obvio. Voy por los platos. Pasaron la mañana así, entre dibujos, cuentos y planes sencillos. Valeria intentaba sonreír todo el tiempo, porque sabía que Camila notaba todo. Si ella se caía, la niña también, y por eso no podía permitirse bajar la guardia. Al mediodía, sonó el timbre del departamento. Valeria se asustó. Se asomó por la mirilla. Era una mujer alta, con el cabello recogido y un portafolios en la mano. Elegante, de esas que se ven como si todo en su vida estuviera en orden. Tocó de nuevo. ¿Valeria Ríos? ¿Quién la busca? Lucía Cervantes. Trabajo con Alejandro Montoya. ¿Puedo pasar? El corazón de Valeria empezó a latir más fuerte. Abrió con cuidado. Lucía entró como si el espacio no fuera nuevo para ella. Miró alrededor con expresión neutral. «Solo vengo a hacer una visita rápida. No tienes que preocuparte», dijo, sonriendo falso. «¿Hay algún problema?» «No, solo estoy cuidando a mi jefe. ¿Sabes? Él no suele involucrarse con gente como tú. No es personal. Solo quiero asegurarme de que no estás aprovechándote». Valeria se quedó callada. No entendía bien lo que estaba pasando, pero la incomodidad se notaba en el aire. «¿Puedo preguntarte algo?», insistió Lucía. «¿Cómo es que una mujer como tú, sin casa, sin trabajo, de pronto termina viviendo aquí, con todas las comodidades, y bajo el respaldo de un hombre como él?» «No estoy aprovechándome de nadie», respondió Valeria con voz firme. «¿No? Bueno, entonces no tendrás problema en que revisemos algunos antecedentes, solo para estar seguros de que todo está en orden». Lucía sacó una carpeta de su portafolio y la dejó sobre la mesa. «Tómalo como una advertencia amistosa. Alejandro es un hombre brillante, pero a veces confía en quien no debe. No sería la primera vez que alguien se le mete por lástima y luego le cuesta caro». Valeria no dijo nada. No quiso armar una escena, no frente a Camila. Se limitó a ver cómo esa mujer se marchaba, dejándole un sabor amargo en la boca y el corazón vuelto un puño. Después de que se fue, Valeria abrió la carpeta. Eran fotocopias de reportes viejos. Una denuncia en un supermercado por intento de robo de comida. Un acta de protección a menores por abandono, mal documentada, sin detalles reales. Y un listado con su nombre en un albergue, tachado con tinta roja. El pasado que tanto había querido enterrar estaba ahí, a la vista, en manos de alguien que no la conocía, pero que ya la estaba juzgando. Apretó los dientes, cerró la carpeta y la guardó en lo más hondo del closet. No iba a esconderse, no esta vez. Tenía miedo, sí, pero también tenía algo por lo que pelear. Camila.
Y por primera vez, también tenía una oportunidad real, y no pensaba perderla. El primer día de clases de Camila llegó más rápido de lo que Valeria pensaba. Apenas habían pasado 2 días desde que se instalaron en el departamento nuevo, y aunque todavía no terminaban de acomodarse del todo, la emoción de la niña por empezar la escuela era más fuerte que cualquier otra cosa. Desde la noche anterior, Camila había preparado su mochila con una seriedad que daba risa. Metió 2 cuadernos, una caja de colores, un estuche con lápiz, borrador y sacapuntas, además de una libreta con dibujos que ella misma había hecho. También dobló con cuidado su uniforme nuevo, que no era parte oficial del colegio, pero que Valeria había conseguido con lo que quedaba de dinero de la tarjeta, en una tienda donde vendían ropa escolar genérica. La camisa blanca le quedaba un poco grande, pero a Camila no le importaba. Estaba feliz. Valeria apenas durmió esa noche. Se pasó revisando una y otra vez los documentos que le habían pedido en la escuela. Copia del acta de nacimiento, comprobante de domicilio, cartilla de vacunación, una hoja que imprimieron en la oficina de Alejandro, donde la nombraban como responsable de la menor. Todo en orden, pero por dentro, su cabeza no paraba de imaginar escenarios. ¿Y si no la aceptaban? ¿Y si preguntaban por el papá? ¿Y si alguien reconocía su nombre y la señalaban por el pasado que Lucía había puesto sobre la mesa? A las 6 de la mañana ya estaba en pie. Preparó desayunos sencillos, pan con mantequilla y plátano para Camila, y café con una galleta para ella. Se vistieron rápido. Valeria eligió unos jeans y una blusa limpia. Se recogió el cabello en una trenza, y le puso a su hija una coleta alta que terminó torcida, pero funcional. Salieron del departamento a las 7:30, caminando de la mano por las calles de la colonia. La escuela estaba a 6 cuadras, y aunque había tráfico y ruido, caminar por ahí no se sentía peligroso. Era una zona tranquila, con tiendas de abarrotes, árboles altos y casas que parecían llenas de vida. Al llegar a la escuela, el portón ya estaba abierto. Había niños entrando, papás despidiéndose rápido y maestras con listas en la mano. Valeria tragó saliva. Se acercó al mostrador de entrada y dijo el nombre de su hija. Una mujer con gafete de coordinadora académica. Le sonrió sin demasiada emoción, pero sin frialdad. Sí, aquí está. Segundo grado, grupo B. Pase a la fila, ya la asignamos. Valeria le dio un beso a Camila en la frente. Pórtate bien, mi amor. Te veo a la salida. Cualquier cosa, ya sabes, hablas con la maestra. Camila asintió con una sonrisa enorme. Parecía más emocionada que nerviosa. Se despidió agitando la mano y se fue con su grupo. Valeria la siguió con la mirada hasta que entró al salón. Solo entonces respiró. Se quedó unos minutos afuera, como otras mamás, observando, queriendo asegurarse de que todo estaba bien, y luego se fue caminando despacio de regreso a casa, con el corazón más ligero, pero con 1000 pensamientos cruzando por su cabeza. A mitad del camino, su celular sonó. Era Teresa, la coordinadora del programa de reintegración laboral. Buenos días, Valeria. Solo para confirmar que nos vemos el jueves. Te mandé la dirección por mensaje. Sí, lo recibí. Ahí estaré. Perfecto. Ah, y una cosa más. Hay un hospital que está buscando asistentes para el área de pediatría. Si todo sale bien con tu evaluación, podríamos incluirte en el proceso de selección. ¿En serio? Claro, no garantizo nada aún, pero quiero que lo sepas desde ahora. Nos vemos el jueves. Gracias, Teresa. Muchas gracias. Colgó y se detuvo unos segundos en la esquina. El mundo se sentía distinto, como si por primera vez en años tuviera un rumbo. Sonrió sola y siguió caminando. Ese mismo día, más tarde, Alejandro la llamó. No por mensaje, no por medio de un asistente. Llamó él mismo. ¿Cómo van? Bien. Camila ya está en la escuela. ¿Y tú cómo te sientes? Extraña, como si esto no fuera real, pero bien. Gracias por todo. No tienes que agradecer. Lo estás haciendo tú. Yo solo abrí la puerta. Me habló Teresa. El jueves tengo la entrevista. Eso es bueno. Quiero que sepas que si necesitas algo, solo dime. No hay compromisos, no hay condiciones. Lo sé, y eso es lo que más agradezco. Alejandro hizo una pausa. Por un momento, pareció que iba a decir algo más, pero se contuvo. Bueno, entonces estamos en contacto.
Avísame cómo te va. Sí, y Alejandro, gracias. Otra vez. Colgó. Alejandro se quedó mirando su pantalla unos segundos, con una sonrisa leve. Luego volvió a su escritorio. Afuera, en la sala de reuniones de la empresa, Lucía lo observaba desde lejos, tras una puerta entreabierta. Lo vio guardar el celular y sentarse con una expresión distinta, más relajado, más humano. Eso la inquietó. Minutos después, entró con unos documentos. ¿Tienes un minuto? Sí. ¿Qué necesitas? El consejo quiere revisar las finanzas del último trimestre. Hay gastos nuevos que no estaban presupuestados. Ya los autoricé. No hay problema. Sí, pero hay movimientos fuera de los patrones habituales. Pagos a inmobiliarias, transferencias personales, cosas que no están explicadas en los informes. Todo tiene su razón. Lo revisamos después. Lucía no dijo nada más. Dejó los papeles sobre la mesa y salió. Pero por dentro ya estaba sembrando la semilla de algo. No le gustaba ver a Alejandro así. No le gustaba la presencia de Valeria, aunque apenas la conocía. Era como si le hubieran arrebatado algo que ella creía suyo. No por amor, sino por control. Mientras tanto, en su nuevo hogar, Valeria pasó la tarde limpiando, ordenando, lavando la ropa que les habían regalado. Lo hacía sin apuro, sin música, pero con una calma que no sentía desde hacía años. A ratos se asomaba por la ventana, miraba la calle, los árboles, los carros pasar. A veces se quedaba ahí varios minutos, como si necesitara asegurarse de que ese mundo era real. Cuando llegó la hora, fue por Camila a la escuela. La niña salió corriendo, feliz, con una hoja en la mano donde había dibujado a ella, su mamá y un sol enorme. Me fue bien, mami. La maestra se llama Adriana, y dijo que dibujo muy bonito. Me alegra mi vida. ¿Y ya hiciste amiguitos? Sí. Hay una niña que se llama Sophie y me invitó a su casa un día. Podemos ir. Vamos viendo, ¿sí? Un paso a la vez. ¿Pero puedo invitarla a mi casa también? Valeria se rió bajito. Claro, ya tenemos casa. Puedes invitar a quien tú quieras. Esa noche cenaron sopa y pan con mantequilla. Camila se durmió temprano, y Valeria la miró por varios minutos desde la puerta. Se veía tranquila, en paz. Respiraba hondo, con una de sus piernas fuera de la cobija y el peluche bien apretado entre los brazos. Valeria se sentó en la sala, prendió la televisión pero no la miró. Solo pensaba. Sabía que el camino apenas comenzaba, que aún tenía muchas cosas que enfrentar, pero ese día, al menos ese día, sintió que algo había empezado a sanar. Y con eso, le bastaba, por ahora. Lucía Cervantes no era de las que se quedaban con los brazos cruzados. Nunca lo había sido. Había trabajado durante años para llegar hasta donde estaba. Mano derecha de Alejandro Montoya, socia principal de la empresa, figura clave en negociaciones, estrategias, expansión internacional. Todo lo había logrado con esfuerzo, inteligencia y carácter. Su lugar no se lo regalaron, lo peleó, lo defendió, y no pensaba perderlo por nada, ni por nadie, y mucho menos por una mujer desconocida que venía de la calle. Desde que Valeria apareció en el radar, Lucía lo sintió. No solo celos, no solo desconfianza, fue más bien una alarma interna, como esas que se encienden cuando sabes que alguien está cambiando cosas que no debería. Lo notó en la forma en que Alejandro hablaba, en sus ausencias, en las decisiones que tomaba sin consultarla, cuando antes todo pasaba por su escritorio. Notó cómo él sonreía más, cómo miraba su celular con una expresión rara, cómo ya no estaba tan metido en las juntas, ni tan pendiente del flujo de inversiones. Y eso, para Lucía, era una amenaza, una desviación peligrosa. Una tarde, mientras Alejandro se encontraba en una reunión con inversionistas de Alemania, Lucía entró en su oficina. Sabía que tenía al menos 40 minutos antes de que él regresara. Cerró la puerta, encendió la computadora con su clave de respaldo, que aún conservaba, y comenzó a revisar. Los movimientos bancarios de la empresa no mostraban nada grave. Todo parecía estar dentro de lo previsto, pero al entrar a la carpeta personal de Alejandro, encontró archivos con nombres que no conocía. Proyecto Vivienda, Caso Valeria, Informe Refugio CDMX.
Varios documentos estaban protegidos, pero algunos no. Uno de ellos era una carta de recomendación dirigida al Hospital General de México, firmada por Alejandro, donde hablaba de las cualidades de Valeria Ríos para integrarse al programa de asistentes médicos. Otro era un contrato de compra de un departamento a nombre de una sociedad privada, con Valeria como residente. Todo limpio, todo legal, pero todo con un solo objetivo: protegerla a ella. Lucía frunció el ceño. En el pasado, había tenido cosas con Alejandro. Nunca lo llamaron relación. No fueron novios ni pareja formal, pero hubo algo. Esa historia nunca terminó de cerrarse, y aunque ya no pasaba nada entre ellos, ella seguía sintiéndose parte de su círculo más íntimo. Lo conocía mejor que nadie. Sabía cómo pensaba, cómo actuaba, y sobre todo, sabía que jamás se involucraba emocionalmente con nadie, hasta ahora, y eso le ardía. No era solo porque sintiera algo por él, sino porque Alejandro era el pilar del imperio que habían construido juntos. Si él se desviaba, todo se tambaleaba. Si él caía, ella también. Fue entonces cuando tomó una decisión. Llamó a alguien, un contacto que tenía en una agencia de investigaciones privadas. Le pidió un informe completo sobre Valeria Ríos. Nombre real, antecedentes penales, registros hospitalarios, actas judiciales, lo que fuera. Todo. El investigador, discreto y rápido, le entregó el informe 3 días después. Lucía lo abrió sola, en su departamento. Encendió una copa de vino, se quitó los zapatos y comenzó a leer. Página tras página, fue entendiendo más del pasado de Valeria. Las denuncias por intento de robo en un supermercado, aunque archivadas. Una alerta social por situación de calle con menor. Ingreso temporal a un albergue. Un acta en la que aparecía como denunciante por violencia familiar. Nombre del agresor, Marcos Zúñiga, sin registro oficial de detención. Lucía sonrió con la mitad de la boca. No era mucho, pero bastaba. Al día siguiente fue a ver a Alejandro sin anunciarse. Entró directo a su despacho. ¿Tienes un momento? Él levantó la vista de unos papeles. Claro, dime. Lucía dejó sobre el escritorio la carpeta con el informe. Esto llegó a mí. Creo que tienes derecho a saber con quién estás tratando. Alejandro arqueó una ceja. Abrió la carpeta, comenzó a leer. Al llegar al tercer documento, cerró el archivo y la miró fijamente. Tú mandaste investigar a Valeria. Lo hice por la empresa. No puedo permitir que te metas con alguien que podría causarnos un escándalo. ¿Sabes qué dirían los inversionistas si se enteran que estás metido con una mujer acusada de robo, vinculada a violencia doméstica, sin domicilio fijo hasta hace una semana? Alejandro apretó la mandíbula. Y tú sabes lo que esa mujer ha vivido, lo que ha hecho para sobrevivir sin caer en nada sucio. Tú sabes lo que significa robar leche porque tu hija tiene hambre. Lucía cruzó los brazos. Eso no cambia los hechos. Yo no vine a juzgarla, vine a protegerte. Eres Alejandro Montoya, el rostro de un imperio farmacéutico. No puedes permitirte errores de juicio, y menos ahora, con la fusión internacional a punto de cerrarse. Esto no es un error, y si tú no puedes entender la diferencia entre una persona rota y una persona peligrosa, entonces no me conoces tanto como crees. Lo sé, Alejandro. Por eso estoy aquí, porque tú ya no estás pensando claro. Estás dejando que una historia triste te cambie el rumbo. ¿Vas a poner en riesgo todo por una mujer que conociste en el metro? Sí, si eso significa hacer lo correcto por una vez. Lucía no dijo más. Se dio media vuelta y salió del despacho, pero dejó la carpeta abierta sobre el escritorio, como si fuera una amenaza silenciosa. Esa noche Alejandro no fue a casa. Manejó sin rumbo un rato, hasta que terminó frente al departamento de Valeria. No subió, no tocó. Solo se quedó ahí, en el auto, mirando las ventanas del segundo piso, donde la luz estaba encendida. Adentro, Valeria estaba acostando a Camila. Habían leído un cuento, se habían cepillado los dientes y ya estaban bajo las cobijas. Pero algo en el rostro de Valeria no estaba del todo en paz. Recordaba la visita de Lucía, su tono de voz, su forma de mirar el lugar. Sabía que eso no se iba a quedar ahí.
Esa mujer no era cualquier persona. Tenía poder, tenía influencia. Y sobre todo, tenía miedo de perder el control sobre Alejandro. Antes de dormir, Valeria se levantó de la cama y caminó hasta la sala. Abrió el closet y sacó la carpeta que Lucía le había dejado días atrás. La volvió a leer, palabra por palabra. Nada de eso era mentira, todo había pasado. Pero ahora lo miraba con otros ojos. No sentía vergüenza, sentía rabia, porque su historia, aunque dolorosa, no la definía. No era una ladrona, no era una oportunista. Era una mujer que había hecho lo que tenía que hacer para sobrevivir, y ahora que tenía una oportunidad real, no iba a dejar que alguien viniera a quitársela. Cerró la carpeta, la metió en una bolsa, la llevó al basurero del edificio y la tiró. Al volver al departamento, Camila ya dormía. La cubrió con la colcha y se sentó un rato junto a ella, y pensó, en silencio, que por más que la atacaran, no iba a rendirse, ni ahora, ni nunca. La mañana empezó con una calma engañosa. Afuera, el cielo estaba nublado, y en la calle solo se escuchaban los sonidos normales de un día cualquiera. Una señora barriendo la banqueta, el panadero de la bicicleta anunciando con su silbato, un par de niños corriendo camino a la escuela. Adentro del departamento, Valeria preparaba el desayuno en silencio. Camila estaba sentada en la mesa con su cuaderno de tarea, dibujando flores y casas con ventanas cuadradas. Todo parecía normal, tranquilo, casi feliz. Pero por dentro, Valeria sentía un peso en el pecho que no la dejaba ni respirar bien. Llevaba días cargando con ese presentimiento. Desde que Lucía fue a su casa y le mostró aquella carpeta, había tenido esa sensación rara, como cuando sientes que algo se va a caer aunque todavía no se mueve. Lo intentó ignorar. Siguió con su rutina. Llevó a Camila a la escuela todos los días. Asistió a la entrevista del programa de reintegración laboral. Incluso le confirmaron que había quedado seleccionada para empezar prácticas en el área de atención al paciente del Hospital General. Todo eso debería haberle dado tranquilidad, pero no. Algo estaba en el aire, y ese algo se volvió realidad esa misma mañana. Tocaron la puerta. Unos golpes secos, directos. Valeria se limpió las manos en el pantalón y fue a abrir, con el corazón latiéndole en la garganta. Al otro lado, Alejandro. Vestía sencillo, sin saco ni corbata, solo una camisa blanca arremangada y expresión tensa en la cara. No saludó, solo la miró. «Necesito hablar contigo, a solas». Camila levantó la mirada desde la mesa. «Ve a tu cuarto, mi amor», dijo Valeria, con voz suave pero firme. La niña obedeció sin preguntar. Tomó sus cosas, su cuaderno, y desapareció tras la puerta. Valeria se hizo a un lado para que Alejandro pasara. Cerró la puerta con cuidado, y cuando se giró, ya lo tenía frente a ella, con una carpeta delgada en la mano. La reconoció de inmediato. Era la misma que había visto antes, pero esta vez con una hoja encima, marcada con un par de líneas rojas. Supo lo que era. Supo lo que venía. «Lucía me dio esto», dijo Alejandro sin rodeos. «Sé que ya la viste. Quiero escucharlo de ti». Valeria apretó los labios. Tomó aire. Se cruzó de brazos. «¿Qué quieres saber? ¿Es verdad? ¿Qué parte?» «Todo. La denuncia por robo. Lo del albergue. El acta por abandono. El nombre del hombre que te golpeó. Todo eso». Ella lo miró directo a los ojos. «Sí, todo es verdad». Alejandro bajó la mirada por un segundo, como si le costara digerir lo que acababa de oír. Luego la volvió a ver. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Tú me lo hubieras contado si fuera al revés? Si fueras tú el que durmió en la calle, el que tuvo que robar comida para su hija, ¿lo dirías en la primera conversación? ¿Lo escribirías en una hoja para que el otro supiera en qué parte de la vida te rompiste?» Alejandro no respondió. Valeria siguió. «No te oculté nada por vergüenza. Me lo oculté a mí misma por años, porque cada vez que trataba de levantarme, había alguien que me lo recordaba. Un policía, una trabajadora social, una vecina o incluso el portero de un edificio. No hace falta mentir cuando la vida ya te etiquetó. Pero yo confié en ti», dijo Alejandro, y su voz se quebró. «No por enojo, sino por decepción. Hice todo esto porque pensé que eras diferente. ¿Y no lo soy? No lo sé», contestó, sincero.
Eso es lo que estoy tratando de entender. Quiero saber si me equivoqué, si me dejé llevar por una historia triste, por la necesidad de sentir que hacía algo bien. Valeria se acercó, no para tocarlo, sino para que sus palabras no quedaran flotando. No soy perfecta, Alejandro, ni siquiera estoy cerca, pero no te mentí. Nunca te pedí nada, nunca te prometí nada, y si tomaste decisiones por lo que viste en mí, fue porque viste algo que nadie más quiso ver. Tú decidiste confiar, no porque yo te lo pidiera, sino porque algo en ti te hizo hacerlo. Alejandro la escuchaba, serio, sin interrumpirla. ¿Y sabes qué?, siguió ella. Sí, robé una caja de leche en una tienda. Me vieron por las cámaras, vino un guardia, me detuvieron. Pero cuando me escucharon decir que tenía una niña de 1 año con fiebre en la calle, me soltaron. El encargado no levantó cargos. No porque yo fuera buena persona, sino porque vio a una madre desesperada. Eso fue todo. ¿Y lo de la denuncia por abandono? No abandoné a mi hija. La dejé en un albergue durante una noche porque tenía una infección urinaria y no me dejaban quedarme con ella en el hospital. No tenía a quién llamar. Regresé por ella al día siguiente, pero en los papeles se quedó como abandono temporal. ¿Tú crees que eso se borra? No, se queda ahí como un tatuaje invisible. Alejandro cerró los ojos un segundo. El silencio fue largo. El tipo de silencio que incomoda, que da miedo. Valeria no se movió. Esperó. Sabía que no podía controlar lo que él pensara. Solo podía decir la verdad. Cuando por fin habló, su voz ya no sonaba dura. No sé qué hacer con todo esto. No tienes que hacer nada. No me debes nada. Si crees que esto cambia lo que viste en mí, está bien. Pero yo no pienso disculparme por haber sobrevivido. No más. Alejandro la miró. Y por primera vez desde que entró al departamento, no parecía enojado. Parecía confundido, cansado. Me cuesta confiar. Siempre me ha costado. Mi papá me enseñó que todos te van a traicionar, que los pobres te mienten, que el que cae es porque no supo levantarse. Pues tu papá estaba equivocado. Sí, dijo él, bajito. Empiezo a creerlo. Se quedaron así, en medio de la sala. No había música, ni fondo dramático, ni frases bonitas. Solo 2 personas, con sus heridas, sus dudas, sus errores, tratando de entender si todavía podían confiar el uno en el otro. Valeria fue la que rompió el silencio. No te voy a rogar. No lo hice nunca, y no lo voy a empezar ahora. Si decides alejarte, lo entiendo, pero no me saques de tu vida por lo que fui. Mírame por lo que estoy intentando ser. Alejandro asintió. No dijo sí, no dijo no. Solo eso. Asintió. Luego se fue. Caminó hasta su coche. Se subió sin mirar atrás. No encendió el motor de inmediato. Se quedó ahí, con las manos en el volante, la vista fija en el parabrisas. Había esperado encontrar una excusa para cortar todo, una razón lógica para detenerse, para volver a su mundo ordenado. Pero no la encontró, porque en esa mujer rota había visto más fuerza, más verdad, que en cualquiera de las personas que lo rodeaban cada día, y eso lo tenía más perdido que nunca. Pasaron 3 días sin que Valeria supiera nada de Alejandro. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una visita sorpresa como las que él solía hacer. Nada. El silencio era absoluto. Y lo peor no era que no supiera dónde estaba o qué pensaba, sino que el silencio de él empezaba a sentirse como un castigo. Uno de esos castigos que no se anuncian, pero que duelen más que cualquier grito. Valeria no quería admitirlo, pero estaba angustiada. En esos días se enfocó en seguir su rutina lo mejor posible. Levantar a Camila, preparar el desayuno, llevarla a la escuela, asistir al curso de reintegración laboral en el hospital, regresar a casa, lavar ropa, cocinar, revisar tareas. Todo lo hacía como si fuera un piloto automático, con el cuerpo presente pero la mente en otro lado. Cada vez que escuchaba sonar el celular, su corazón se aceleraba por un segundo, pero nunca era él. Eran mensajes de Teresa, avisos del curso, notificaciones del banco o promociones de comida. Nada de Alejandro. Camila por su parte notaba el cambio. Aunque no decía nada directamente, sí hacía preguntas pequeñas que iban calando en Valeria con el paso de los días. «Mami, ¿ya no vamos a ver al señor Alejandro?» «No lo sé, hija.
¿Se enojó contigo? Creo que necesita tiempo. ¿Va a venir a vernos otra vez? Eso espero. Las respuestas eran cortas porque eran las únicas que podía dar sin romperse. No tenía claro qué estaba pasando, y eso la estaba volviendo loca. Parte de ella entendía que Alejandro tenía derecho a alejarse, que lo que él había hecho por ellas había sido enorme, inesperado y sin obligación alguna. Pero otra parte, la que ya le había tomado cariño, la que empezaba a confiar en él, no podía dejar de sentir que estaba siendo castigada por un pasado que ya no podía cambiar. Por las noches, después de acostar a Camila, se quedaba sentada en el sillón del departamento, con la luz baja y la televisión encendida en volumen mínimo, como si necesitara que algo hiciera ruido mientras su cabeza se llenaba de pensamientos. Miraba la ventana, el celular, el techo. Recordaba el momento en que él le entregó la tarjeta de crédito en el metro, cómo había dudado de si era real o si todo era una especie de trampa, y luego pensaba en todas las veces que él la había escuchado sin juzgarla. Hasta ahora, el día que se cumplió una semana sin noticias, Valeria decidió que ya no podía seguir esperando, no para reclamar, no para pedir explicaciones, sino por paz mental. Pensó en llamarlo, pero algo dentro de ella le decía que si él quería hablar, lo haría. Entonces se enfocó en lo único que sí podía controlar, su futuro. Ese mismo jueves, fue a una entrevista con el coordinador del hospital. Le ofrecieron una plaza como asistente temporal en el área de recepción pediátrica. Nada espectacular, turnos largos, sueldo básico, pero era un trabajo estable, uno real. Salió de ahí con un papel en la mano y una sonrisa pequeña, pero genuina. Esa tarde, al llegar a casa, encontró una nota bajo la puerta. No era de Alejandro, era de Lucía. Necesitamos hablar, urgente, por tu bien. Te espero mañana a las 10:00 a.m. en el café frente al hospital. Si no vas, no digas que no te lo advertí. Valeria la leyó 2 veces. Era directa, como todo lo que venía de esa mujer. Sintió el mismo escalofrío que la primera vez que la tuvo enfrente. Pensó en ignorarla, pensó en romper la nota, pero algo le dijo que si no iba, Lucía encontraría otra forma de acercarse. Así que al día siguiente se levantó temprano, dejó a Camila en la escuela y fue al lugar de la cita. El café era pequeño, con ventanales grandes que dejaban ver todo desde afuera. Lucía ya estaba ahí, impecable como siempre, con un café americano en la mesa y un folder cerrado al lado. Valeria se sentó frente a ella sin saludar. ¿Qué quieres? Lucía levantó la mirada. No sonrió. Alejandro no ha venido a trabajar esta semana. Cancela reuniones, deja todo a medias. No contesta llamadas. ¿Y tú sabes por qué? Valeria apretó las manos bajo la mesa. Yo no lo obligué a nada. Si se alejó, fue decisión suya. No estoy aquí para discutir eso. Estoy aquí para ofrecerte una salida. ¿Salida de qué? De su vida. Sé que te duele que se haya distanciado, pero no tienes idea del daño que esto le está causando. ¿Sabes lo que dirán los socios si se enteran de todo tu pasado? ¿Crees que la junta directiva va a tolerar que su CEO esté involucrado con una mujer con antecedentes? ¿Y tú qué crees que soy, Lucía? ¿Una ladrona? ¿Una estafadora? No, pero eso no importa. En este mundo importa lo que parece, no lo que es. Tú no encajas en su entorno, y aunque él no lo vea ahora, lo verá pronto. Así que te lo digo de frente, sin vueltas. Aléjate antes de que esto termine mal para todos. Valeria la miró con una rabia contenida, como si por dentro estuviera a punto de explotar, pero se obligara a mantenerse firme. No soy una amenaza para él, pero tú sí, porque todo lo haces por miedo a perder tu lugar, no porque te importe su bienestar, sino porque no soportas no controlar todo lo que pasa a su alrededor. Lucía levantó una ceja. ¿Terminaste? Sí. Entonces piensa bien lo que vas a hacer, porque lo que viene después no va a ser tan amable como esta conversación. Valeria se levantó, dio media vuelta y se fue sin mirar atrás. Caminó por la acera con pasos firmes, aunque las piernas le temblaban. No entendía cómo podía existir gente tan fría, tan calculadora, pero lo entendía un poco más cada vez que recordaba la forma en que Alejandro creció.
bajo ese tipo de personas, bajo ese tipo de reglas. Esa noche, después de bañar a Camila, después de cenar y después de contarle un cuento inventado, se quedó de nuevo en la sala, sola, con la televisión encendida y el corazón en la garganta. No sabía si Alejandro iba a volver, no sabía si iba a superar esa barrera que ahora lo separaba, pero sabía algo: no iba a permitir que nadie decidiera por ella, ni Lucía, ni la junta de empresarios, ni los papeles que hablaban de su pasado como si ella fuera un expediente. Ella ya no era la mujer que dormía en una lavandería con su hija en brazos. Ahora tenía un hogar, un trabajo en camino y una fuerza que no pensaba perder, aunque estuviera sola, aunque él no regresara, aunque el mundo entero la empujara otra vez hacia abajo, porque esta vez, si caía, sería luchando, no huyendo. El sábado amaneció con un cielo azul clarito y un aire fresco que se colaba por las ventanas del departamento. Camila, como siempre, fue la primera en despertar. Se acercó al cuarto de su mamá, arrastrando los pies, con el cabello todo alborotado y cargando su peluche por el cuello como si fuera un gato dormido. Tocó la puerta despacito. «Mami». Valeria estaba despierta desde hacía rato, pero no se había levantado. Últimamente se quedaba mucho tiempo acostada mirando el techo, sin pensar en nada concreto, solo dejando que las horas pasaran. La voz de su hija la sacó de ese hueco silencioso. «Pasa, amor». Camila entró y se metió en la cama sin pedir permiso. Se le pegó como cuando era más chiquita, buscando ese calorcito que solo existe entre mamá e hija. Valeria la abrazó sin decir nada. No necesitaban hablar. Era sábado. No había escuela. No había prisa. Solo estaban ellas dos, una junto a la otra, respirando igual. «¿Crees que hoy venga Alejandro?», preguntó Camila de pronto. Valeria cerró los ojos por un segundo. «No lo sé, hija. No podemos saber lo que otra persona va a hacer. Pero sí va a venir, ¿verdad?». «Ojalá». Camila no insistió. Se quedó quieta como si entendiera más de lo que decía. Después de un rato, ambas se levantaron. Prepararon hot cakes con lo poco que quedaba de mezcla en la alacena. Mientras desayunaban, Valeria se repetía que tenía que enfocarse en lo que tenía frente a ella. Su hija, su nueva oportunidad en el hospital, la vida que estaba intentando construir desde cero. Pero por dentro, una parte de ella seguía esperando. A las 11 de la mañana alguien tocó la puerta. No fue fuerte ni insistente. Fue un par de golpes secos, pausados. Valeria se quedó inmóvil por un momento. No esperaba a nadie. Caminó hacia la puerta con el corazón acelerado. Miró por la mirilla. Y ahí estaba, Alejandro, solo, sin guardaespaldas, sin chofer, sin saco, sin celular en la mano, con la misma expresión que tenía cuando lo conoció, pero más apagada, más real. Valeria no abrió de inmediato. Cerró los ojos. Respiró hondo. Luego giró la perilla. Él la miró en silencio. Ella también. No se dijeron nada durante unos segundos. Parecían dos personas que ya habían dicho todo, pero que necesitaban volver a verse para entender si todo eso valía la pena. «¿Puedo pasar?», preguntó él, con voz baja. «Sí, pasa». Entró sin mirar mucho alrededor. Camila, al verlo, se bajó de la silla corriendo. «Alejandro». Él sonrió. Una sonrisa chiquita, pero sincera. Se agachó para abrazarla. La niña le rodeó el cuello con los brazos y se le quedó pegada como si no quisiera soltarlo. «Te extrañé», dijo Camila, sin dejar de abrazarlo. «Yo también, enana», respondió él, acariciándole el cabello. Después del abrazo, Camila corrió a su cuarto, como si entendiera que los adultos necesitaban hablar. Valeria señaló el sillón. Alejandro se sentó. Ella lo hizo frente a él, en una de las sillas de la cocina, manteniendo cierta distancia. «Pensé que no ibas a volver», dijo ella, sin rencor. «Yo también pensé que no iba a volver», contestó él mirándola de frente. «Pero no pude quedarme lejos». Valeria bajó la mirada por un momento, luego la volvió a levantar. «¿Y qué fue lo que te hizo volver?». Alejandro se pasó las manos por el cabello, como si necesitara ordenar ideas. «He vivido toda mi vida bajo la lógica de que confiar es debilidad, que si bajas la guardia, te destruyen, y eso me ha servido para construir todo lo que tengo. Pero desde que te conocí,
Todo eso empezó a hacer ruido. No porque tú me pidieras algo, sino porque me diste algo sin darme cuenta. Una versión del mundo que yo no conocía. Ella lo miraba sin interrumpir. Cuando supe lo de tu pasado, no fue el hecho lo que me asustó. Fue darme cuenta de que toda mi vida había juzgado a personas sin saber qué había detrás. Me vi repitiendo lo mismo que mi papá me enseñó. Y eso me dio miedo. No tienes por qué sentirte culpable. Tú me ayudaste sin conocerme. Eso ya dice mucho de ti. Sí, pero me alejé cuando más necesitabas que te creyera. Eso dice mucho también. Hubo un silencio. Alejandro bajó la mirada, como si le costara sostenerla. Lucía me enfrentó con todo. Me puso los papeles en la cara. Me dijo que estaba perdiendo el rumbo, que tú eras un riesgo. Y por un momento lo creí. Pero después me di cuenta de que ella no estaba actuando por protegerme, sino por controlarme, porque ha sido parte de mi círculo toda la vida, y porque no soporta la idea de que alguien más pueda tocar una parte de mí que ni ella conoce. Valeria se acomodó en la silla. No parecía sorprendida. Ella vino a verme. Me pidió que me alejara, que eras demasiado para mí, que yo iba a arrastrarte hacia abajo. Alejandro frunció el ceño. ¿Te amenazó? No directamente, pero lo intentó. No funcionó. Él apretó las manos. Lo siento. No debiste pasar por eso. Ya pasó. Estoy acostumbrada a que me vean como una carga. Lo que no estoy acostumbrada es a tener que defender algo que nunca fue mío. ¿Tú crees que no es tuyo?, preguntó él, serio. Valeria lo miró, con los ojos un poco más brillosos de lo normal. Yo no sé qué somos. No sé qué quieres. Solo sé que yo no quiero depender de nadie. No otra vez. No quiero que mi hija sufra porque alguien un día decidió que ya no quería estar. Ya viví eso. Y no quiero repetirlo. Alejandro se acercó un poco. Su voz bajó más, pero no por debilidad, sino por sinceridad. No vengo a ofrecerte promesas. Vengo a decirte que me equivoqué al irme, que me alejé por miedo, no porque ya no creyera en ti, y que, si tú me dejas, quiero volver, no para salvarte, no para cargar contigo. Quiero caminar a tu lado, si tú me dejas. Valeria se quedó callada. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no rodaron. Respiró hondo. ¿Y qué pasa si un día te das cuenta de que todo esto fue un impulso? Que te dejaste llevar por una historia bonita, y luego te pesa. Ya me pasó, y aquí estoy. Valeria bajó la mirada. Se limpió los ojos con la manga. Luego se puso de pie. ¿Quieres café? Alejandro sonrió, esta vez con más calma. Claro. Ella fue a la cocina. Puso agua a calentar. Él la miró desde el sillón, en silencio, como si verla moverse por su propio espacio fuera algo que necesitaba. Valeria preparó 2 tazas, las puso en la mesa y se sentó frente a él otra vez. Podemos empezar por el café. Lo demás se verá con el tiempo. Me parece bien, pero hay una condición. Dime, si alguna vez decides irte otra vez, solo dilo. No me dejes con el silencio. El silencio duele más que cualquier verdad. Alejandro asintió. Te lo prometo. Camila salió de su cuarto justo en ese momento, con su cuaderno de dibujos. ¿Puedo enseñarles lo que hice? Claro, mi amor, dijeron los dos al mismo tiempo. La niña se sentó en medio de ambos y abrió su cuaderno. Había dibujado una casa con 3 figuras. Ella, su mamá y un hombre, todos con una sonrisa. El sol brillando en la esquina y un árbol al lado. Este eres tú, Alejandro, ya no te fuiste. Él la miró, con un nudo en la garganta. Le revolvió el cabello y se quedó ahí, mirando el dibujo como si fuera el mapa de algo que no sabía cómo seguir, pero que quería intentar. Valeria tomó su taza de café, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio ya no dolía. El lunes amaneció tranquilo. Alejandro había pasado el fin de semana completo con Valeria y Camila, sin interrupciones. Habían ido juntos al parque, comido tamales en la esquina, visto películas en el sillón con las luces apagadas. Era la primera vez en años que Alejandro no pensaba en correos, juntas o cifras. Solo estaba ahí, presente, riendo, escuchando, viviendo, como si de verdad hubiera descubierto otra forma de ser. Ese lunes regresó a su rutina, o eso pensaba. Llegó a la oficina a las 7 en punto. Vestía formal,
pero sin ese aire de armadura que solía cargar en los hombros. Saludó al equipo, pidió un café, se encerró en su despacho y comenzó a revisar pendientes, pero algo en el ambiente era raro. Notó miradas, susurros, aunque no lo supiera, movimientos más tensos de lo habitual. Su asistente no dijo nada, pero tenía el rostro más serio de lo normal. Cuando Alejandro la llamó para que entrara, ella tardó unos segundos más de lo común en responder. ¿Pasa algo?, preguntó él, directo. Sí, es posible que quieras ver esto. Le pasó una tablet. Alejandro tomó el aparato sin sospechar nada. Al ver la pantalla, su ceño se frunció de inmediato. Presidente de farmacéutica de renombre, vinculado con mujer en situación irregular. Posible uso indebido de fondos empresariales. La nota no tenía firma, pero sí tenía detalles que solo alguien de adentro podía haber filtrado. Mencionaban la compra del departamento, los movimientos financieros recientes, e incluso insinuaban que Valeria tenía antecedentes penales. Había capturas borrosas, frases armadas con malicia, y una fotografía tomada desde lejos, donde se veía a Alejandro abrazando a Camila en la entrada de la escuela. El estómago se le revolvió, se recargó en el respaldo de la silla y cerró los ojos unos segundos. ¿Cuánto lleva esto circulando? Desde las 6 de la mañana. Ya está en redes. Algunos medios lo están retomando. Hay inversionistas escribiendo. La junta pidió una reunión urgente. Alejandro se quedó en silencio. Lucía, fue lo primero que pensé, pero no hay forma de comprobarlo. No necesito comprobarlo. Se puso de pie, caminó hasta la ventana, miró la ciudad como si tratara de encontrar aire entre los edificios. Prepara todo. Vamos a reunirnos con el consejo hoy mismo. ¿Estás seguro? Sí, no voy a esconderme. La reunión se programó para las 4 de la tarde. Mientras tanto, la noticia ya era viral. Algunos medios amarillistas comenzaron a inventar versiones exageradas. Que Valeria había seducido a Alejandro para sacarle dinero, que ella era parte de una red de manipulación emocional, que él estaba usando los recursos de la empresa como si fuera su billetera personal. Una locura. Todo con ese tono que mezcla chisme con acusación disfrazada. Camila, al salir de la escuela, ya lo había notado. Algunos niños murmuraban. Una mamá le lanzó una mirada rara a Valeria cuando la vio recoger a la niña. Camila le preguntó, «Mami, ¿por qué dicen cosas feas de Alejandro?» Valeria apretó los dientes. «Hay gente que habla sin saber, mi amor. No les hagas caso. Pero dijeron que tú robaste otra vez». Valeria la abrazó fuerte. «Tú sabes quién soy, ¿verdad?» Camila asintió, con los ojitos llenos de duda. «Entonces eso es lo que importa». Cuando llegaron al departamento, Valeria se encerró en la cocina, sacó su celular y marcó. Alejandro contestó de inmediato. «Ya me enteré», dijo ella, sin rodeos. «Estoy manejando. En 1 hora tengo reunión con el consejo. ¿Vas a negar todo?» «No, voy a decir la verdad». «¿Estás seguro?» «Más que nunca». Valeria respiró hondo. «¿Quieres que desaparezcamos un tiempo?» «Por Camila, no quiero que la usen. No quiero que esto te destruya. No te vas a ir. No hiciste nada malo. Esta no es tu culpa. Y no pienso esconder lo único real que tengo en mi vida». Colgó. Valeria se quedó un rato con el celular en la mano. No sabía si sentirse orgullosa, asustada, o ambas cosas al mismo tiempo. Sabía que esto iba a pasar. No exactamente así, pero sabía que estar junto a alguien como Alejandro no iba a ser fácil. Nunca lo fue, pero ahora, verlo dispuesto a enfrentar todo por ellas, le removía algo adentro que no sabía cómo describir. A las 4 en punto, Alejandro entró a la sala de juntas con la misma calma con la que entra alguien que ya no le tiene miedo a perder. Saludó a todos, tomó asiento al frente y puso su celular boca abajo sobre la mesa. Todos lo miraban, algunos con incomodidad, otros con cara de querer atacarlo en cualquier momento. «Gracias por venir», dijo sin rodeos. «Ya todos leyeron lo que está circulando, así que vamos al punto». Un hombre mayor, de traje oscuro y mirada dura, tomó la palabra. «Queremos saber si es cierto. Si estás usando fondos de la empresa para financiar una vida personal con una mujer que, según los medios, tiene historial delictivo». «No, no he usado un solo peso de la empresa para eso».
Cada gasto que hice lo hice con mi dinero personal. Tengo cómo demostrarlo. Aquí están los estados bancarios. Sacó una carpeta con documentos y la puso sobre la mesa. ¿Y por qué no lo informaste? Porque no tengo por qué informar mi vida privada. Ayudé a una mujer y a su hija. Las conocí en una situación de calle. Las vi sobrevivir sin pedir nada. Y decidí ayudarlas. No por lástima, no por obligación, por convicción. Lucía, sentada al fondo, cruzó los brazos. No dijo nada. Solo lo observaba. Otro consejero habló. Lo que nos preocupa no es tu dinero, es la imagen de la empresa. Hay dudas sobre tu juicio, sobre tus decisiones. Entonces les pregunto, ¿quién de ustedes ha hecho algo bueno sin sacar ventaja? ¿Quién ha ayudado sin esperar una palmadita en la espalda? Si eso les parece una amenaza, entonces tienen un problema más grande que una nota de prensa. El silencio fue denso. Nadie esperaba ese discurso. Algunos miraron a Lucía. Ella se inclinó hacia adelante. Alejandro, nadie niega tu derecho a vivir tu vida, pero fuiste imprudente. Este escándalo puede costarnos contratos, alianzas, inversiones. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo? Él la miró con dureza. Sí, si eso significa mantener mi dignidad. La reunión se acabó sin aplausos, sin acuerdos, solo con caras largas y murmullos. Alejandro salió directo, sin hablar con nadie más. Subió a su coche, se soltó el nudo de la corbata y manejó sin rumbo durante un rato. Mientras tanto, las redes seguían ardiendo. Había críticas, burlas, comentarios crueles, pero también empezó a pasar algo inesperado. Una periodista independiente publicó un hilo en Twitter contando toda la historia desde el inicio. Hizo un seguimiento serio, verificó datos, habló con una trabajadora del refugio que recibió la donación de Valeria y dejó claro que no había delito, ni manipulación, ni aprovechamiento. Solo una historia de vida real. Ese hilo se hizo viral. Miles de personas empezaron a comentar. Mujeres que habían pasado por lo mismo. Personas que sabían lo que era no tener techo. El tono cambió. La gente dejó de hablar de escándalo y empezó a hablar de humanidad. Valeria lo vio desde el celular, en silencio, mientras Camila dormía. No sabía si eso lo cambiaba todo, pero al menos sabía que ya no estaban solas. Alguien había escuchado la verdad, y eso, en un mundo donde todos gritan y pocos escuchan, era casi un milagro. La presión no bajó al día siguiente. Todo lo contrario, era como si una bola de nieve hubiera empezado a rodar y ya nadie pudiera detenerla. A pesar de que la periodista independiente había publicado el hilo con todos los datos claros, y aunque mucha gente en redes sociales empezaba a defender la historia de Valeria y la actitud de Alejandro, los medios grandes no lo dejaban pasar. Era demasiado jugoso para ignorarlo. El CEO de una de las farmacéuticas más poderosas del país involucrado, con una mujer que había vivido en la calle, con antecedentes difusos y una hija pequeña. La historia tenía todos los ingredientes para el escándalo: desigualdad, poder, rumores, caridad disfrazada de romance, como lo titularon en uno de los noticieros más vistos. Las mañanas dejaron de ser rutina para Valeria. Empezaron a ser campo minado. Camila ya no podía ir sola a la escuela, porque al menos 3 reporteros la esperaban a media cuadra para tratar de sacarle una foto. Valeria tenía que cubrirla con una chamarra grande y caminar rápido, ignorando los gritos de los camarógrafos. Algunos vecinos ya murmuraban. Una señora del edificio les dijo, sin rodeos, que mejor buscaran otro lugar para vivir, porque no querían problemas. Esa misma tarde, Valeria recibió una carta del casero, no firmada directamente por él, sino por la inmobiliaria. Decía que, por ajustes de administración, el contrato sería revisado. Valeria lo entendió en cuanto la leyó. Querían sacarlas. No por algo que hubieran hecho, sino por la incomodidad de tener cámaras afuera del edificio y por ese miedo absurdo que la gente tiene cuando se habla de escándalos. Alejandro, por su parte, estaba recibiendo presión desde todos los frentes. Su asistente le dijo que 4 inversionistas habían suspendido reuniones programadas para esa semana. Uno de los socios minoritarios renunció con una carta pública, insinuando que la empresa estaba perdiendo seriedad.
Algunos medios empresariales empezaron a cuestionar si él seguía siendo el perfil adecuado para liderar una farmacéutica de impacto internacional. Lo que más le dolió fue cuando su propio equipo, gente que conocía desde hacía años, comenzó a actuar distinto, más fríos, más cautelosos, como si no quisieran que su nombre se relacionara demasiado con el suyo, como si contagiarse de su problema pudiera afectar sus carreras. Lucía, por supuesto, no perdió el momento. Fingió neutralidad, pero en cada junta soltaba comentarios sutiles, calculados, disfrazados de preocupación. Necesitamos estabilidad en la imagen pública. Quizás sería sensato tomar un descanso estratégico, alejarse unos días. No estoy diciendo que estés haciendo algo malo, Alejandro, pero el contexto no ayuda. Él la escuchaba en silencio. No le contestaba. Ya sabía quién era Lucía y lo que buscaba. Le dolía más la reacción de otros, gente en la que sí confiaba, que ahora bajaban la mirada cuando pasaba, que lo felicitaban por mensaje en privado, pero no lo defendían en público. Esa misma semana, un canal de televisión transmitió un reportaje especial sobre la historia. Usaron imágenes antiguas de Valeria, sacadas sabe Dios de dónde, recortes de una denuncia mal documentada y frases fuera de contexto. La nota cerró con la imagen de Camila entrando a la escuela, pixelada pero claramente reconocible. Valeria se encerró en el baño a llorar esa noche. No por ella, por Camila, por esa niña que ya empezaba a notar que el mundo era injusto, que preguntaba por qué sus compañeritos la veían raro, que no entendía por qué ya no podía invitar a nadie a casa. Alejandro fue a verla esa misma noche. Subió al departamento sin avisar. Tocó suave. Valeria abrió con los ojos hinchados. No necesitaba decirle nada. Él lo entendió al verla. Entró. La abrazó. «No puedo permitir que las traten así», dijo él, mientras la tenía entre sus brazos. «Ya no es por mí, Alejandro. Es por ella. Ya no puedo protegerla como antes. Sí puedes, y yo voy a ayudarte. Pero esta vez no vamos a esperar. Esta vez vamos a hablar. ¿Hablar con quién? Con todos». Alejandro convocó a una rueda de prensa 3 días después. No fue por estrategia, fue por cansancio, por hartazgo, por dignidad. Ya no estaba dispuesto a que otros contaran su historia como les diera la gana. Eligió un auditorio pequeño, dentro del edificio de su empresa. No lo anunció con grandes medios, pero cuando los periodistas se enteraron, la sala se llenó. Lucía intentó detenerlo. Le dijo que era un suicidio mediático. Él no la escuchó. Subió al estrado con camisa azul clara, sin saco ni corbata. Llevaba una carpeta en la mano y nada más. Se paró frente al micrófono. Esperó a que bajara el murmullo. Y habló. «No voy a leer ningún comunicado. No voy a defenderme como si hubiera cometido un delito. Solo voy a contar la verdad». Hizo una pausa. Respiró. Luego empezó. «Hace meses conocí a una mujer en la estación del metro. Estaba sentada en el piso, con su hija dormida en el regazo. No pedía limosna, no hablaba, solo estaba ahí, tratando de que su niña no se congelara. Y yo, por primera vez en mi vida, sentí algo que no sabía nombrar. Decidí darle una tarjeta sin límite por 24 horas. Un experimento, sí, un impulso. Quería ver qué hacía alguien sin nada cuando le daban todo». Se detuvo, miró al público. Lo que hizo fue comprar medicina, comida, ropa para su hija y donar lo que le sobraba. No para ella, para otras mujeres que estaban peor. No se compró nada, ni una sola cosa. Algunos periodistas bajaban la mirada, otros escribían rápido. Después de eso no pude dejarla ahí. No podía seguir creyendo lo mismo. Así que la ayudé. Le conseguí un lugar donde vivir, inscribí a su hija en la escuela, la conecté con un programa de reinserción laboral. Ella hizo el resto. Nunca me pidió nada. Nunca me exigió nada. Solo quería salir adelante. Sacó los papeles que tenía en la mano. Los levantó. «Aquí están los gastos. Todos pagados con mis ingresos personales. No hay desvío. No hay fraude. Solo decisiones personales. Y si eso me cuesta el cargo, lo acepto». Un periodista levantó la mano. «¿Y el pasado de ella?» Alejandro lo miró firme. «¿Y el tuyo? ¿Quién aquí no tiene un momento oscuro, un error, una herida?»
Valeria tuvo que robar leche para alimentar a su hija. ¿Eso la hace menos valiosa? Para mí no. Otra voz preguntó. ¿Y su relación es romántica? Alejandro se quedó callado unos segundos. Luego contestó. Mi relación con ella es humana, es real, es lo más sincero que he tenido en años, y no me da vergüenza decirlo. Terminó. Bajó del estrado sin esperar aplausos. No los hubo, solo silencio. Uno distinto al de los otros días, un silencio que parecía respeto. Horas después, el video completo de la conferencia estaba en redes, no editado, sin escándalo, solo su voz, hablando con calma, y eso fue más fuerte que cualquier nota sensacionalista. Por primera vez, el público escuchaba la historia completa, y por primera vez, empezaban a ver que no todo lo que parece escándalo es algo malo. A veces, solo es la verdad contando sin miedo. La mañana después de la conferencia de prensa no fue como ninguna otra. No solo por lo que Alejandro había dicho en público, sin titubeos, sin dar vueltas, sin disfrazar nada, sino por lo que provocó. En vez de apagarse el escándalo, el mundo digital se encendió de otra manera. Ya no con ataques ni burlas, sino con comentarios distintos, con palabras como valentía, dignidad, humanidad. La historia ya no la contaban los noticieros, ahora la contaban las personas, gente de a pie, mujeres que habían vivido lo mismo que Valeria, hombres que nunca se habían atrevido a ayudar, jóvenes que escribían, me devolvió un poquito la fe en la gente. El video de la rueda de prensa se viralizó como nadie imaginó, no por lo técnico, ni por la edición, ni por tener una producción perfecta, sino por lo simple. Un hombre parado frente a un micrófono, hablando con el corazón, sin usar a nadie, sin culpar a nadie, sin esconderse detrás de su poder. Valeria lo vio en su celular, sentada en el sillón, con Camila dormida sobre su pierna y una taza de café frío en la mano. No podía dejar de ver la pantalla. A cada palabra que Alejandro decía, se le apretaba el pecho. Cuando él dijo, mi relación con ella es humana, real, y no me da vergüenza decirlo, ella sintió que el aire se le iba, no por el romanticismo, ni por lo bonito de la frase, sino porque entendía lo que él estaba haciendo. Se estaba poniendo en la línea de fuego, voluntariamente, solo por decir la verdad, y eso, en el mundo que ella conocía, no era común, era casi imposible. Apenas terminó de ver el video, su celular empezó a vibrar. Primero fueron mensajes de Teresa, la mujer del programa de reintegración, felicitándola, luego de una compañera del curso en el hospital, luego de una ex compañera de refugio que le escribió, te vi en las noticias, y lloré porque tú eres de verdad. Valeria no respondía a todos, pero los leía, uno por uno, cada palabra, cada voz, y por primera vez no sentía vergüenza de su pasado. Ya no. A mediodía, Alejandro fue a verla. No mandó mensaje, solo tocó la puerta. Camila corrió a abrir, como si supiera que era él. ¡Alejandro!, gritó abrazándolo en las piernas. Él la cargó como si fuera parte de su cuerpo, como si la hubiera esperado toda la vida. Luego miró a Valeria, que lo veía desde el marco de la cocina. ¿Puedo pasar? Siempre puedes pasar. Entró. Se sentaron en la mesa. Camila fue por su cuaderno de dibujos, como siempre hacía cuando quería que los adultos la dejaran hablar sin interrumpir. Ellos se quedaron solos. ¿Estás bien?, preguntó él. Te expusiste mucho. Lo sé, pero valió la pena. Yo no quería que llegaras a eso. No fue por ti, fue por mí. Porque yo tenía que decirlo, porque callarme me estaba matando. Valeria lo miró en silencio. Quería abrazarlo, pero también quería preguntarle tantas cosas. Entonces él sacó una carpeta. Se la puso frente a ella. Esto es lo que me llegó esta mañana. Un reporte de los auditores internos. Investigaron toda la filtración, y ya saben de dónde vino. Valeria abrió la carpeta. Leyó el encabezado. Nombre del archivo. Informe confidencial. Responsable de fuga de información. Lucía Cervantes. Ella, murmuró Valeria. Sí, ella filtró todo. Lo hizo poco a poco, usando su acceso. Hizo llamadas. Movió hilos. No lo firmó, pero todo apunta a su participación directa.
¿Y qué vas a hacer? Ya lo hice. La destituí esta mañana. Ya no forma parte de la empresa. No lo hice por venganza. Lo hice porque alguien que actúa así no puede estar en mi vida, ni en mi equipo. Valeria cerró la carpeta. ¿Y ahora qué? Alejandro la miró con calma. Ahora quiero vivir sin miedo. Quiero que Camila viva sin esconderse. Quiero que tú tengas lo que mereces. Pero no voy a presionarte. No voy a forzarte a nada. Yo no quiero un cuento de hadas, Alejandro. Quiero una vida real, con días buenos y malos, con respeto, con verdad. No quiero que me protejas como si yo fuera frágil. Quiero que me mires como tu igual. Eso ya lo hago, desde el primer día. Ella lo miró, y por fin lo abrazó. Un abrazo sin culpa, sin pena, sin dudas. Un abrazo largo, firme, como si ambos supieran que estaban dando el paso más importante. Camila se acercó en ese momento, con su dibujo. Esta vez era diferente. Una casa, sí, pero ahora tenía una placa en la puerta que decía «Nuestra», y los tres estaban ahí tomados de la mano. Hasta el sol sonreía. «Podemos pegarlo en la pared, mami». Valeria lo tomó. «Sí, hija. Este dibujo se queda aquí para siempre». Esa tarde, Alejandro salió a caminar con las dos. Sin lentes oscuros, sin seguridad, sin esconderse. Por primera vez salían como una familia, sin miedo al que dirán, sin permiso de nadie, solo ellos. Y el mundo, aunque seguía girando con el mismo ruido de siempre, por un momento pareció guardar silencio, como si entendiera que había verdades que, cuando se dicen con el corazón, ya no se pueden ocultar jamás. El domingo amaneció con un silencio casi perfecto. No era el silencio de una casa vacía, sino ese silencio en el que hasta el aire parece sostener la respiración, esperando algo. En el departamento, Valeria se levantó primero, como siempre. Caminó descalza hacia la cocina con Camila todavía dormida, doblada en la cama como si el mundo entero se pudiera sostener con una cobija y sus sueños. Puso agua en la tetera, tomó una taza y miró por la ventana. Afuera el cielo pintaba un azul claro, sin nubes, sin prisas. Y en algún rincón de su mente, esa calma nueva empezaba a llenar espacios que antes estaban llenos de miedo o duda. Mientras el agua se calentaba, su celular vibró. Era un mensaje de texto. No era de Teresa, ni de nadie del hospital, ni de su amiga que la había ayudado los primeros días. Era de Alejandro. Solo decía, «Paso por ustedes en media hora». Nada más. Sin adornos, sin excusas, sin nada que pareciera formal o planeado, como cuando uno escribe algo que sale del corazón, no de la cabeza. Valeria dejó el celular en la mesa y fue a ver a su hija. Camila se despertó con los ojos medio cerrados, como si estuviera pensando si estaba soñando o despierta. La abrazó, le acomodó la cobija. «Mami, ¿el señor Alejandro viene de verdad?» «Sí, mi amor, en unos minutos. ¿Podemos hacer pancakes?» Valeria sonrió. Esa niña y su manera tan simple de pedir lo que quiere eran uno de los regalos más grandes que la vida le había dado. Claro que sí. Empezaron a preparar la mezcla, derramando harina, rompiendo huevos, tirando un poco de leche hasta que quedó bien espesa. Camila hacía dibujos con el batidor sobre la masa, como si las líneas azucaradas fueran una obra de arte. Rieron, se mancharon de harina, y por un instante el mundo entero se sintió liviano. A la puerta tocaron justo cuando ella estaba por voltear un pancake en la sartén. Camila dio un salto y corrió a abrir. «¡Hola!», dijo él sin más, con una sonrisa abierta y sin saco, como si viniera a una casa de familia, no a una oficina presidencial. Valeria lo recibió con una taza de café en la mano, caliente y humeante. «Buenos días», dijo ella. «Buenos días», respondió él. «Huele delicioso». Se sentó con ellas en la mesa. No había formalidad, no había distancia. Solo un hombre, una madre y una niña compartiendo desayuno, como si eso fuera lo más natural del mundo. Camila, feliz, le ofreció un plato a Alejandro con los pancakes más grandes que había hecho. «Son para ti», dijo ella con orgullo. Él los tomó con cuidado, como si en cada mordida hubiera un pedazo de alegría. Mientras comían, la conversación fue ligera, sencilla, sin prisa. Hablaron sobre la escuela, los colores favoritos de Camila,
la idea de llevarla a un parque nuevo que había cerca, las recetas que Valeria quería probar. Fue una escena tan normal que, por un momento, parecía que nada de lo complicado que había pasado fuera real. Después de desayunar, Alejandro se quedó un rato sentado, mirando a Valeria con una mezcla de calma y seriedad suave. «Quería hablar contigo», dijo. «No de escándalos, ni de notas de prensa, ni de lo que dijo tal o cual persona. Quiero hablar de nosotros». Valeria lo miró sin moverse. No estaba nerviosa, estaba atenta. «He estado pensando mucho», continuó él. «En lo que pasó, en lo que siento, en lo que quiero. Y quiero que sepas algo importante». Ella esperó. Esa clase de espera que no es tensa, sino abierta, como si tuviera espacio para escuchar de verdad. «No quiero que esto sea algo que se termine cuando la gente deje de hablar», dijo. «No quiero una relación de escándalo ni un titular bonito. Quiero algo real. Contigo, con Camila, sin máscaras». Hubo un silencio, no incómodo, sino claro. Como si el aire simplemente necesitara detenerse un segundo para dejar que las palabras se asentaran. Valeria bajó la mirada un momento, luego la levantó, lo miró directamente a los ojos. «No busco cuentos de hadas», dijo con voz tranquila. «No quiero que nos metamos en algo solo porque suena bonito o porque se ve bien. Quiero sinceridad, quiero respeto. Y sobre todo, quiero que si tú te quedas, sea porque quieres estar, no porque sientas que estás obligado por nada». Él asintió despacio. «Eso quiero también. Nada de obligaciones ni expectativas que no podamos cumplir. Solo caminar juntos, ver qué pasa y construirlo día a día». Valeria sonrió apenas. «Entonces empecemos por algo simple. ¿Te gustaría ir al parque con nosotras hoy? Sin fotógrafos, sin notas, sin nada más que nosotros tres». «Claro que sí», respondió él con una sonrisa suave. Camila escuchó y dio un aplauso pequeño, de esos que salen sin planearse. «Sí, vamos al parque y podemos llevar helado después», dijo. «Helado suena perfecto», respondió él. Ese día salieron los tres. Caminaron hacia el parque más cercano. No hubo cámaras, no hubo gritos, no hubo ruido que no fuera de niños jugando, perros corriendo, risas que se escapaban como aire libre. Camila corrió en la dirección de los columpios, tomando de la mano a su mamá primero, luego a Alejandro cuando se lo ofreció. Los columpios se movían con el viento, las risas se mezclaban con el canto de los pájaros, y por un rato, todo fue simple, todo fue luz, todo fue respirable. Al terminar de jugar, fueron por helado. Cada quien eligió su sabor. Camila chocolate con confeti, Valeria vainilla con fresas, y Alejandro menta con chispas de chocolate. Rieron cuando la primera cucharada tocó sus labios, como si el helado supiera mejor ese día. Después, ya con sol bajando, caminaron por la banqueta, sin hablar de lo de ayer, ni de lo que pudiera venir mañana. Solo paso a paso, como se construyen las cosas que valen la pena. Despacio, con atención, con sinceridad. Camila se detuvo de pronto y tomó la mano de los dos. «Gracias por venir conmigo», dijo con esa voz inocente que no tiene doble sentido ni miedo. Valeria la miró con ternura. Luego miró a Alejandro. Él apretó suavemente la mano de la niña. «Gracias por invitarme», respondió, y en ese momento, sin nada extraordinario ni preparado, se sintió verdad. No un final perfecto, no un inicio lleno de garantías, sino un paso más. Uno sencillo, humano, real. La vida siguió, con días buenos, con días difíciles, con momentos de duda y otros de alegría. Pero esa tarde, caminando juntos con un helado en la mano, quedó como un punto claro en sus memorias. No como un cierre definitivo, sino como un cierre diferente. Uno donde no todo está resuelto, pero sí hay voluntad para seguir, sin miedo, sin prisa, con verdad, con respeto, con humanidad. Y así, caminando hacia adelante, sin dar la espalda al pasado ni correr del futuro, empezaron a construir lo que nadie sabía si era un final feliz, pero sí era un comienzo con dignidad. Y eso, para ellos, era más de lo que alguna vez imaginaron.